os doy la bienvenida ahora formalmente al seminario y agradeciendo a la doctora Ruth del Río su disponibilidad para participar en este seminario. Ella es licenciada en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó su residencia en pediatría en el Hospital de Valladolid, el Hospital Río Ortega, creo que se llama, de Valladolid. Desde el año de 2007 forma parte del servicio de neonatología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Y en el contexto de su especialidad como pediatra, está particularmente especializada en la prematuridad, ¿no? Y ha formado parte de diferentes proyectos de investigación tendientes a mejorar la calidad asistencial de estos pacientes particularmente vulnerables. Y uno de los resultados de sus proyectos es un artículo que acaba casi de publicarse en el Journal Neonatology sobre bueno, el uso de resonancia magnética, creo, en la valoración del daño cerebral en los niños pretérminos, ¿no? Es un artículo muy nuevo en el número 1 del volumen 122 de Neonatology de 2025, o sea que es muy, muy reciente. Por tanto, bueno, es una médica con una experiencia importante en temas de prematuridad, que es un- una temática que a nosotros nos interesa en particular por los proyectos varios de los proyectos en los que participamos y en los que estamos involucradas. Y también, todo se ha dicho, porque también tenemos un interés realmente manifiesto y sostenido de hacer trabajo de investigación interdisciplinar, ¿no? Con profesionales de la salud y también desde nuestra perspectiva de la antropología médica, la antropología social. Y por tanto, bueno, nos resulta realmente muy interesante y en este sentido se lo agradezco mucho que esta disposición de ella como médica, que tampoco es tan habitual, todo se ha dicho, a trabajar con profesionales de otras disciplinas, bueno, haya aceptado acompañarnos en este seminario y también me consta que, bueno, el trabajo que ha hecho Paula en el proyecto de investigación que ha llevado adelante ha contado siempre con la ayuda y apoyo de la doctora Ruth del Río. Ruth, cuando quieras. Pues nada, muchas gracias. Lo primero, para mí es un honor estar aquí y tengo mucho interés también en escuchar vuestro feedback, ¿no? O sea que haré una charla de unos 30 minutos más o menos, ¿vale? Porque me interesa mucho escuchar cómo lo vivís vosotras y que pueda haber una discusión después. Así que muchas gracias por Fantástico. invitarme a Gracias, Ruth. participar. A ver, bueno, yo la charla que quiero haceros es del niño prematuro en el siglo XXI, ¿no? En el siglo pasado, porque ya llevamos casi un cuarto de este siglo, pues pasaron muchas cosas, como sabéis, algunas buenas, algunas malas. Tuvimos la revolución de Internet como un gran cambio, ¿no? Y a nivel de nuestra especialidad, la neonatología es una especialidad relativamente joven. El cuidado de los niños recién nacidos inicialmente lo hicieron los obstetras, y hay este tratado clásico de Pierre Boudin, ¿no? Que fueron los primeros, como estaban, eran los primeros que estaban allá que atendían a los niños. Entonces los pediatras empezamos a cuidar de los recién nacidos como más adelante, y en el siglo XX pues hubo como toda una parte de avances tecnológicos, las primeras incubadoras. También esto es un gran hito, ¿no? Uno de los hijos de Kennedy murió prematuro con 34 semanas, que ahora son los niños, los grandes olvidados en las unidades. Tenemos niños muchísimo más pequeños, pero en ese momento pues fue un hito, ¿no? Que hizo que se investigara más y que se metiera más dinero en investigación de problemas respiratorios. Ay, ¿verdad? También tuvimos ¿no? Toda la publicidad esta sobre la lactancia artificial, que pareció ser como lo mejor que podíamos dar, ¿no? Con estos niños gorditos, rosados y tal, que parecía que era la mejor alimentación que podíamos darles en contra de la lactancia materna. Luego hemos ido al revés. También la aparición, por ejemplo, del método canguro, método madre canguro en Colombia, surgió en principio como una necesidad ante la falta de incubadoras, ¿no? El poder cuidar a los niños directamente piel con piel, las mujeres o los hombres.
Y esto hoy en día es un estándar de calidad en las unidades neonatales. A pesar de tener incubadoras, sabemos que lo mejor que podemos hacer es que estos niños se desarrollen piel con sus familias. También fueron unos años, ¿no?, en los que pasamos de la medicina de la experiencia, ¿no?, a mí me parece, estos niños van bien, ¿no?, a la medicina basada en la evidencia. Y empezaron a aparecer los ensayos clínicos, ¿no? Randomizamos a los niños a hacer una cosa, a hacer otra y vemos lo que es mejor, y los primeros metaanálisis, que es realmente muy importante para nosotros. Y luego también pues, cometimos grandes fallos como comunidad científica. Hay dos grandes, ¿no? El uso de corticoides indiscriminado que venía un poco del mundo de los adultos, ¿no? Y que vimos que los niños prematuros pues se asociaba con parálisis cerebral. O también el uso del oxígeno que causó ceguera en los niños prematuros. Entonces, son grandes enseñanzas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y que a veces es importante, como siempre, ¿no?, conocer bien la historia para no caer en lo mismo. Los niños prematuros no son adultos pequeños y ni siquiera son niños pequeños. Tienen otra condición completamente diferente y es importante conocerla bien para poder tratarles de la manera que se merece. Entonces, estos son niños prematuros. Por temas de confidencialidad y como la charla se está grabando, pues no os he podido poner niños prematuros de la unidad. Son imágenes sacadas de Google. Pero bueno, no sé si todas vosotras habéis visto alguna vez un niño prematuro. Pero esta es la imagen, ¿no?, pues que ven las familias por primera vez en niños que están en la unidad. Son niños pequeñitos y que tienen pues, unas condiciones, como vamos a ver, fisiológicamente diferentes. Y yo me acuerdo todavía, y hace ya algunos años, de la primera vez que vi un niño prematuro en la residencia de pediatría, y realmente tú piensas, ostras, sí que son frágiles, ¿no? Y me gusta no perder esta visión porque es la visión que tienen las familias la primera vez que ven a un niño prematuro. Entonces, aunque pasan muchos años, creo que es muy importante no perder esto, ¿no? Y aunque tú ahora ya llevas años de experiencia, los puedes manejar pues rápido y tal, no tenemos que olvidar como estas imágenes, y estos son los niños de los que estamos hablando. Entonces, para centrar un poco la charla, sabéis que los niños prematuros son aquellos que nacen por debajo de las semanas 37 de gestación, ¿vale? La gestación humana dura 40 semanas, entonces nosotros llamamos prematuros a los niños que nacen con menos de 37 semanas. Aproximadamente 1 de cada 10 niños nacen prematuros en todo el mundo. Entonces, evidentemente, no es lo mismo nacer con 35 o 36 semanas, que hablamos de prematuros tardíos, que niños pues, con menor edad gestacional, hasta llegar a las edades gestacionales que hablamos que son del límite de la viabilidad, ¿no? El límite que a día de hoy, con todas las tecnologías, cuidados, etcétera, somos capaces en los grandes hospitales de sacar adelante, que generalmente está entre las 22 y 24 semanas, dependiendo también de qué parte del mundo estemos hablando, ¿no? ¿Hay alguna otra clasificación que quizás manejéis, ¿no? También hablamos a veces según el peso al nacimiento, menos de 1.500 o menos de 1.000 gramos, very low birth weight o extremely low birth weight. El peso es importante, evidentemente, porque no es lo mismo pesar 800 gramos que 1.600, pero lo que más pesa es la edad gestacional. Es decir, que, porque esto es lo que te habla de la maduración de todos los órganos, ¿no? Y bueno, en nuestro día a día, pues tenemos dentro de este gran grupo poblacional, ¿no? Pues como os digo, los más pequeñitos nos enfrentamos a decisiones éticas complejas, ¿no? Porque a veces consideramos que es mejor no intentar una reanimación de estos niños, porque, primero, porque biológicamente no es posible, y si es posible porque tendrían más adelante una serie de problemas muy importantes, ¿no? Y entonces estos límites de la viabilidad también se pactan dentro de los países, dentro incluso de los países de las comunidades autónomas o sea que no es lo mismo nacer en un gran hospital como en el que trabajo yo, que tenemos todos los medios a nuestro alcance, ¿no? Que pues hospitales más pequeñitos, provinciales, que a lo mejor no tienen toda la tecnología y todos los medios para poder sacar a estos niños tan chiquititos adelante. En España, estas son recomendaciones de la Sociedad Española de Neonatología, estas son las guías que tenemos actualmente, que es a partir de las 24 semanas se recomienda una actitud proactiva y en el caso de que haya una amenaza de parto prematuro en la madre, intentar que este nacimiento se produzca en un hospital que decimos nivel 3, que son hospitales que tienen recursos tanto a nivel obstétrico como neonatal para atender a estos niños. O sea, evidentemente nadie es más listo que nadie, pero si tienes un hospital donde se centran
los casos más complejos es más fácil que las cosas salgan bien, ¿no? Entonces es muy importante que haya un buen transporte, lo que pasa es que a veces esto no es posible, hacia centros en los que se acumula la máxima experiencia, ¿no? Entre las 23, 6 semanas, ¿vale? 23 semanas, 23 más 6 días, es lo que se llama la zona gris. Y aquí lo que hacemos es un debate con la familia en la que, bueno, hablando de los valores de la familia, ¿no? Intentamos, que es una situación muy complicada porque es una situación de tensión y a veces no tienes el tiempo, entonces no es lo mismo hablarlo ahora en frío que cuando estás realmente con esto, es una posibilidad con la familia, ¿no? Y a veces también hay divergencia en la pareja, o sea que es complicado, pero bueno, es una zona en la que está aceptado a nivel español el que, bueno, si la familia está a favor de lo que llamamos cuidados paliativos, haríamos cuidados paliativos desde sala de partos y si no, podríamos iniciar una reanimación. Y los niños de 22, 22, 6 haríamos cuidados paliativos desde sala de partos. ¿Vale? Estos son los límites de viabilidad. En la literatura, si consultáis, ya os digo, no son universales. Dentro de Europa son bastante parecidos. En Estados Unidos también. Pero bueno, dentro por supuesto, de Estados Unidos o incluso de Europa hay divergencias y también los propios hospitales, según sus datos, pues pueden hacer pequeñas variaciones con respecto a esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de prematuridad, ya os digo, yo os voy a dar un poco la visión de lo que yo veo que es este siglo en el que estamos para los niños prematuros, pero condicionada a donde yo trabajo. Que como os digo, que es un hospital grande de Barcelona y evidentemente cuando hablas de la prematuridad nosotros somos un grano de arena. O sea que la prematuridad es mucho más grande que Sant Joan de Déu, que Barcelona, ¿no? Y si quieres disminuir la prematuridad o mejorar los resultados de la prematuridad, hay que poner el foco en otro sitio, probablemente, no nosotros que somos pues, unos privilegiados con todos los medios a nuestro alcance. Si os fijáis en los países que acumulan la mayor parte de niños prematuros, pues España no está, ¿no? Y bueno, hay muchos países que están con que tienen unas posibilidades tecnológicas y diferentes y de cuidados diferentes a las que tenemos nosotros. Entonces, lo que yo quiero hablar es un poco de 6 cosas, ¿vale? Hablaremos un poquito de tecnología, de la investigación, qué líneas veo que hay ahora, las que estamos metidos, algunas de ellas, o que es para mí importante. Hablaremos de genética, también de células madre, algunos retos que tenemos en el cuidado de estos niños, que muchos los hemos heredado del siglo XX, y cómo el foco a día de hoy no está solamente en aumentar la supervivencia, sino aumentar la calidad de vida, ¿no? En optimizar el neurodesarrollo de estos niños, no solamente en que salgan cada vez más pequeñitos, bajando esos límites de viabilidad, sino que los niños que salen adelante, pues que realmente no tengan discapacidad o tengan una discapacidad menor. Y eso comienza con tratamientos que hay que poner desde antes de nacer y en el propio tratamiento en la UCI neonatal. Os voy a también intentar transmitir cómo ha ido cambiando el rol de las familias dentro de las UCIs, ¿no? Desde estar detrás de los cristales, vestidos ahí con gorros peucos y que los niños no se podían tocar porque aquello era fuente de infección, ahora que les tenemos integrados en la unidad y que son parte de los equipos que atienden, ¿no? Entonces, también me parece interesante intentar transmitiros esto. Y luego os daré 2 pinceladas, ¿no? De la nueva vía de un nuevo paradigma de tratamiento que sería la placenta artificial, que es un proyecto de investigación que se está desarrollando bueno, entre el Clínic Sant Joan de Déu y os daré 4 pinceladas de en qué punto estamos y cómo está esto en el mundo. Ok, entonces, en cuanto a tecnología, bueno, nosotros en la UCI, esta sí que es una foto de nuestra UCI, pues tenemos muchos aparatos, ¿vale? Este no es un niño prematuro, pero bueno, fijaros, ¿no? La cantidad de máquinas que podemos necesitar para mantener a los niños. Este niño lleva esto verde que está aquí a la izquierda, es un sustituto del riñón, tenemos monitorización cardíaca, respiratoria, lleva un respirador para ayudarle con la función respiratoria, lleva un electroencefalograma en el otro lado a la derecha para monitorizar la actividad cerebral. Y luego lleva finalmente estos tubos rojos, que es una ECMO, que sustituye la función cardiopulmonar. O sea que realmente pues hay mucha maquinaria, mucha tecnología en nuestro día a día. Y esto es porque nos enfrentamos pues, a un reto biológico.
¿vale? Los niños han nacido antes de tiempo y los órganos están en diferentes fases de desarrollo que necesitan nuestra ayuda para poder vivir de una manera independiente, ¿no? de su madre. Entonces, el pulmón, por ejemplo, es el primer enemigo con el que nos encontramos. ¿Vale? El pulmón está en una fase de desarrollo, aquí veis pues cómo va desarrollándose, arborizándose, ¿no? Toda la parte respiratoria, y estos niños nacen en una fase pues, que nos queda mucho para que estos alveolos estén ya formados, ¿no? Y entonces, claro, dentro del útero los pulmones no funcionan porque la placenta realiza el intercambio gaseoso y de repente estos niños están fuera en un ambiente aéreo y tenemos que ayudarles a respirar. Estas son radiografías de niños prematuros, que no sé si habéis visto muchas, eh, pero lo que se ve son niños que los pulmones son muy pequeñitos, ¿no? Y son, enseguida nosotros les tenemos que, a los más chiquitines, ¿no? Intubar para ayudarles con la función respiratoria y son, digamos que utilizamos una ventilación mecánica artificial en la que es muy fácil dañar el pulmón, ¿no? Porque son pulmones pues, que no están preparados para ello. Entonces, pues van apareciendo como todas estas cavernas, bullas que llamamos nosotros, ¿no? Que el pulmón nosotros le ayudamos, pero a la vez lo vamos dañando por la ventilación mecánica. Entonces, ¿qué estamos viendo con el paso de los años? Bueno, cada vez utilizamos tecnología menos invasiva. O sea, lo que os digo de intubar y poner un respirador y tal, cada vez lo vamos haciendo menos solamente en los más pequeñitos, 23, 24, 25 semanas, pero los más mayores, os hablo incluso niños de 27, 28 semanas que pueden pesar 1 kilo, ya es raro que les tengamos que intubar, ¿vale? Cada vez tenemos más sistemas de estos de ventilación no invasiva, mascarillas, gafitas, ¿no? Que consiguen ayudar al pulmón sin tener que intubarles. O sea, es una cosa que yo veo en los años de profesión, pues que cada vez intubamos menos. Y está muy bien porque hacemos menos daño, pero ¿qué pasa? Que también se va perdiendo la pericia de intubar, porque cada vez se intuban menos niños. Son unidades grandes, hay mucho recambio, entonces dices, de repente viene un niño de 500 gramos, 23 semanas, que realmente necesita la intubación y nos cuesta mucho. Entonces, ¿qué está pasando en paralelo? Pues que cada vez vamos teniendo más simulación. Yo cuando empecé el trabajo médico prácticamente esto no existía y está creciendo de manera exponencial. Como cada vez hacemos cosas menos invasivas, cuando hay que hacer algo invasivo hay que estar entrenado y entonces en el hospital, por ejemplo, hay un muy buen equipo de simulación, ¿no? Que nos van haciendo pasar con menos frecuencia de la que nos gustaría, pero bueno, con cierta frecuencia, ¿no? Para que haya un buen training del equipo y que las cosas que cada vez se van haciendo menos, cuando realmente haga falta, estemos todos entrenados, ¿no? La verdad es que hacen un trabajo espectacular y esto tiene unas posibilidades increíbles. No solamente pues, para resolver situaciones de tensión que pueda haber en la UCI o demás, también lo usan a veces pues, a la hora de entrenarnos a cómo informar a las familias, ¿no? Contratan actores, actrices que hacen de padres, madres con amenaza de partos prematuros o cuando damos una mala noticia, tal, y nos hacen ponernos mucho en la situación para bueno, coger un buen tren. Entonces me parece que es una cosa que yo sí que he visto un cambio en estos años. Otra cosa que está cambiando mucho es, como os digo, el empleo de tecnología que nos hace ser más precisos, ¿no? Y en esto la ecografía ha ganado mucho terreno. Se ha convertido prácticamente en nuestro fonendoscopio. Cuando yo estudié medicina, nosotros en el Harrison, que es uno de los clásicos de medicina, ¿no? Un libro clásico de medicina, pues ponía que el pulmón no se podía mirar por ecografía y ahora todos los días miramos los pulmones por ecografía. Ya os digo, o sea, de hecho ahora cada vez tenemos más ecógrafos dentro de la unidad, lo empleamos para mirar el pulmón, la ecografía del corazón, evidentemente esto ya existía, pero también se emplea pues, para canalizar vías, para hacer punciones lumbares, tal, para comprobar la posición de los catéteres y es una cosa que también en estos últimos años veo que ha ido cambiando mucho. Por supuesto, cómo no hablar de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, la inteligencia artificial está entrando con fuerza. Esto lo escuché en un congreso ya hace años, en el 2017 en Chicago, en el que pues, en función de unos síntomas, ¿no? Pues hay motores, ¿no? Que te ayudan a clasificar y a tener posibles diagnósticos. Nosotros esto en la clínica no lo usamos, al menos en el hospital yo no conozco este motor, ¿no?
pero sí que es verdad que a la hora de interpretar las constantes del niño, que están continuamente monitorizados con esos monitores que veíais en la foto primera, ¿no? Pues cada vez tenemos como más sistemas de alarma, ¿no? Que van leyendo, por ejemplo, esta monitorización continua y que te avisan del niño que a lo mejor se va a poner mal al día siguiente por una infección, ¿no? Y que ya están viendo a nivel de sus constantes, estos algoritmos que no entendemos ni cómo están construidos, pero bueno, que nos avisan de una alerta, ¿no? De que ese niño, pues por lo que sea su variabilidad de la frecuencia cardíaca, etcétera, pues tiene más riesgo que otro de ponerse malito. También la telemedicina, ¿no? Como os digo, claro, estamos en un hospital con alta complejidad y que a veces nos derivan niños pues, con las situaciones más complejas, ¿no? Entonces, a veces no hace falta que los niños vengan desde lejos para que el profesional, pues que por ejemplo examina todos los fondos de ojo y descarta la retinopatía del prematuro, no hace falta que vengan 200 kilómetros hasta acá, sino que nos pueden enviar las imágenes de fondos de ojo, de incluso la exploración en el momento real, ¿no? Te puedes guiar y también es una cosa que cada vez va creciendo más y tiene unas posibilidades increíbles, ¿no? Porque permite eso que los profesionales con el máximo conocimiento, porque llevan muchos años de experiencia y porque han visto muchos niños con complejidad, pues puedan atender, ¿no? De una manera justa a las personas de una población sin que ellos se tengan que desplazar hasta nosotros. Y luego, claro, también es muy importante que toda esta tecnología, pues, que sea accesible, porque lo que os digo, ¿no? Lo que os decía al principio, ¿no? El objetivo no es mejorar la prematuridad en un hospital concreto, sino en el mundo. Y el mundo, pues, es muy diverso, muy complejo, ¿no? Y la tecnología que nosotros empleamos es muy cara. Entonces, surgen iniciativas como estas, os he puesto estas dos, la última de hace relativamente poco tiempo, no sé si lo leísteis en la prensa, ¿no? De este chico, Pablo Sánchez, que ha hecho unas incubadoras de 350 euros, ¿no? Las incubadoras son realmente una tecnología súper sencilla. Solo tiene una resistencia que da calor y debajo del colchón donde están los niños hay un ventilador que disipa el calor hacia arriba, ¿vale? Es muy importante que los niños estén en un ambiente termoestable, que se dice, para su homeostasis y que puedan crecer bien. Pero las casas comerciales, nosotros en la UCI, pues las incubadoras que tenemos valen entre 30.000 y 40.000 euros. Y entonces, bueno, pues estas dos son ejemplos, ¿no? De que esto se puede hacer mucho más barato y permitir que en países que no tienen accesos a tantos recursos, pues salvar realmente la vida de muchos niños. Este es otro ejemplo que vino en el periódico también este año, ¿no? Fijaros, ¿no? Pues que el salto que hay de lo que es nuestro hospital, ¿no? A un niño pues, que está aquí con una estufa cercano y papel de plata, ¿no? Para evitar que se quede frío. Y evidentemente este niño, que no es un gran prematuro, seguro, no tiene ni 23 ni 24 semanas, a lo mejor es un niño de 34 semanas, pero si no está en un ambiente termoestable, pues puede tener muchos problemas o incluso morir. Y también es muy importante que la tecnología que se va desarrollando se adapte a las necesidades únicas del niño prematuro. ¿Vale? Hemos hablado del pulmón como un órgano en desarrollo, el primero que nos da dificultades a los neonatólogos cuando atendemos a los niños. Otro órgano que está en una fase muy precoz del desarrollo es la piel. ¿Vale? Y de hecho, si habéis visto alguna vez un niño prematuro, lo que llama más la atención es el color tan rojo que tienen al nacer, ¿no? Tienen una piel muy fina que las familias te dicen es que me da miedo que se rompa, no es por el tamaño solo, que son muy pequeñitos, ¿no? Sino porque tienen muy pocas capas de piel. El estrato córneo, que es la última capa de la piel, prácticamente es inexistente en los niños de 23-24 semanas. Entonces se transparentan los vasos debajo y por eso el impacto de las familias es ver un niño muy chiquitín y muy rojo y brillante, ¿no? Entonces nosotros, como es una piel tan delgada, como os digo, que tiene menos capas, nada más nacer empiezan a perder calor a través de la piel. Ya hemos dicho que la termoneutralidad es esencial para ellos y lo que hacemos en todos los niños de menos de 28 semanas en sala de partos es colocarles unas bolsas de plástico
esta es una marca comercial, que es la que tenemos ahora, que además les cubre la cabeza, pero vamos, cuando no teníamos esto les poníamos un papel film, tal cual, o sea, es importante para que no pierdan calor cuando nacen en las salas de partos, que son sitios fríos, no disipen calor y no empiecen a estar en lo que se llama un estrés térmico, que empeora todo su pronóstico, ¿no? Pero claro, esto hace que el primer impacto de las familias, que generalmente no conocen mucho esto, es una cosa que no hay una gran difusión hacia la población general, pues sea un niño de 500, 700, 800 gramos envuelto en un plástico que le pones ahí a la madre en sala de partos y dice, bueno, ¿esto qué es? ¿No? O sea, no es para nada la imagen que yo me imaginaba de mi hijo o hija. Entonces, les colocamos, ya os digo, en la propia sala de partos estas plásticos, en este caso ya os digo que para también cubrir la cabecita, para que no pierdan calor hacia afuera. Y luego la piel, pues es mucha fuente también de heridas, ¿no? Como tienen esta pobre desarrollo todavía, el que les toca, pero claro, han nacido antes de tiempo, esto todavía no está formado, tendrían que estar en un medio líquido y salen al medio seco y aéreo de nuestro día a día, pues los dispositivos que colocamos para las vías, para monitorización y tal, pues les lesionan mucho y hacen heridas que además las familias les duele especialmente, ¿no? Se rompe la piel y aparte es fuente de infección. O sea que es una gran batalla. Entonces aquí las enfermeras se las ingenian de mil maneras para buscar apósitos y maneras en los cuidados que son súper importantes para cuidar la piel desde el minuto cero. En cuanto a investigación, pues sería imposible para mí transmitiros todas las líneas de investigación que tenemos ahora, ¿no? Que están en marcha en la prematuridad. Muchas, como os digo, empiezan antes de nacer y son esenciales, ¿no? Todo lo que pasa durante la gestación y tal. Y yo conozco más la parte postnatal. Sí que quiero señalaros un poco lo que decía en las primeras diapositivas, ¿no? En el siglo XX aprendimos la importancia de los ensayos clínicos. Y este es un paper clásico que aprendemos los neonatólogos de Silverman, que fue un gran pediatra, y que en esa época había la opinión, ¿no? De que los niños necesitaban quedarse fríos al nacer porque el frío era vigorizante, ¿no? Esto había personas como la doctora Virginia Apgar, que era una persona excepcional, pero que en este caso pues, se equivocó y pensaba que el frío pues se iba bien porque entonces el niño pues le ayudaba a la adaptación, ¿no? Entonces Silverman hizo este ensayo clínico que hoy, vamos, dices, te tiras de los pelos, pero lo que hizo es randomizar a los niños con un sistema muy básico, sobreesterrados, a uno le toca temperatura más alta, a otro más baja, y vio que los niños morían más si estaban en ambientes fríos, 31 grados, esto es, vamos, es congelado para un niño prematuro. Pensad que los niños prematuros extremos, menos de 28 semanas, son como poiquilotermos. La temperatura en la incubadora tiene que ser la que tú quieres que él tenga en sangre o ella tenga en sangre. La incubadora tiene que estar a 37 grados y medio. O sea, poner a un niño a 31 grados y medio en la incubadora se va a enfriar mucho, pero bueno, él hizo este ensayo clínico y vio que realmente se morían más, ¿no? Entonces nosotros, pues también, desde el minuto cero, como os decía, con estos dispositivos, las bolsas y otra serie de medidas que hacemos en sala de partos, intentamos que los niños no se enfríen desde el momento que nacen y luego cuando llegan a la unidad. Y esto, que ya os digo, es 1956, pues grandes cohortes que se van haciendo de seguimiento de los niños prematuros en el mundo. Esta es una que se llama Epicure, que son niños nacidos en el Reino Unido de menos de 27 semanas, pues demuestran que hay un aumento de mortalidad del 28% por cada grado de temperatura menos que tiene el niño al ingreso en la UCI. Esto es para niños de menos de 27 semanas. O sea, que imaginaros que esto no es que sea una cosa del pasado, esto sigue pasando, ¿vale? Y es por eso fundamental desde el minuto cero intentar que los niños no se enfríen. Nosotros nos hemos auditado, ¿no? Y ahora os presento datos de San Juan de Deu. En el año 2012 empezamos a mirar cómo llegaban nuestros niños desde sala de partos, ¿vale? La temperatura normal es entre 36,5 y 37,5 y fijaros, bueno, pues que en ese momento llegaba un 30% a temperatura normal, ¿vale? Hospital, nivel alto, tal, pues el 30% llegaban bien.
es muy importante también, uno, auditarse y luego compararse con otros, ¿vale? Porque también tú puedes decir el 30% es mucho, es poco, no lo sé. Nosotros nos comparamos con dos grandes bases de datos. Uno es la base española, que se llama SEN 1500, y la otra es esta base de datos que se llama Vermont Oxford. La Vermont Oxford agrupa niños prematuros nacidos con menos de 30 semanas, menos de 1500 en todo el mundo, pero son fundamentalmente niños de Estados Unidos. Y entonces cada año recogen datos de 60.000 niños, ¿vale? Nos comparamos con ellos no porque sean los mejores, sino porque son muchos, ¿vale? Entonces tú al final, nosotros tenemos en San Juan de Déu unos 70 niños de menos de 30 semanas, menos de 1500, pero si dices, bueno, pues a ver cómo está el mundo, pues ves, ¿no? Entonces en este momento la Vermont Oxford, que esta es la mediana, y los percentiles, el percentil 25, el percentil 75 aquí en verde y en morado, bueno, la mediana estaba en el 50%, y luego con el paso de los años, como veis, pues hemos ido mejorando, ¿no? Ahora mismo el año pasado, el 2024 todavía no lo tenemos cerrado, todos los datos, pues hemos aumentado hasta el 65-70%, que no es que esté súper bien, pero bueno, hemos ido mejorando. Y también, más importante, desde sala de partos, sobre todo los que venían muy fríos, menos de 36, esto veis sí que claramente ha mejorado. Entonces, claro, esto no mejora solo. Todos los nombres que veis abajo son grupos multidisciplinares que vamos haciendo en la unidad. Esto no son los gestores, no son los jefes, ¿no? Son gente, las enfermeras, los médicos de la unidad, que conocen, dicen, vale, esta es la realidad, ¿qué podemos hacer nosotros para que esto mejore? ¿No? Y diseñamos una serie de medidas concretas, pues que algunas son más fáciles, otras menos fáciles, comprar una bolsa diferente como la que os he enseñado, mejorar las temperaturas de las salas de partos, la incubadora de transporte que teníamos era una incubadora que era imposible de mover y que todo se quedaba helado, bueno, diferentes medidas y conseguimos que mejore. Y así hemos hecho varios proyectos y yo creo que esta es una clave, o sea, yo creo que es muy importante que los hospitales hagan esto, porque además, ya digo, no hace falta estar en un hospital muy grande, muy pequeño, todo el mundo puede mejorar, entonces ver cómo estás, compararte, en este caso nosotros con la Vermont Oxford, y la gente de dentro diseñar estrategias para mejorar, eh, para mí ha sido una de las cosas que más satisfacción me ha producido en estos últimos años. Formar grupos con enfermería fundamentalmente en las que hemos mejorado esto. Esto es un trabajo que presentamos el año pasado en el Congreso Europeo para disminuir la enterocolitis necrotizante, otra enfermedad típica de los niños prematuros, en este caso del intestino, ¿vale? El intestino es otro órgano que no está preparado para funcionar cuando naces antes de tiempo. La placenta lleva los nutrientes de la madre al recién nacido, el niño no tiene que tomar leche. Entonces hay esta enfermedad, que es una enfermedad poco frecuente, pero que puede ser mortal. Y nosotros, bueno, tuvimos un pico de enterocolitis coincidiendo con el COVID en el año 2020, que no tuvo nada que ver con el COVID. Y hemos hecho varias medidas, aquí igual tampoco os quiero marear con las medidas que hicimos, pero bueno, diseñamos un plan de 10 puntos secuencial para ir implementando y ver un poco cómo íbamos, ¿no? Os lo enseño también porque, como veis, pues no todo es precioso, ¿no? Bajas, mejoras, vuelves a subir, no sé qué, ¿no? Entonces también es un continuo reevaluación de cómo estás y es un trabajo sin fin, porque nunca termina. Y así hemos hecho varias cosas. Otro tema, la volemia de estos niños, la cantidad de sangre circulante, ¿vale? No sé si sabéis, la volemia de un adulto, ¿no? La sangre que tenemos un adulto son 5 litros. ¿Vale? Un recién nacido prematuro tiene 80 mililitros por kilo, esa es toda su sangre. Lo que quiere decir que para un niño de 1 kilo son 80 mililitros toda la sangre, ¿vale? Un cuarto de vaso de agua. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando vienen médicos de otras especialidades, el hematólogo, el de endocrinología y tal, dice, mírale esto, mira, claro, es que les examinamos, ¿vale? Les exsanguinamos, porque 2 mililitros de sangre es mucha sangre, 5 mililitros de sangre es mucha sangre. Entonces hicimos también un proyecto multidisciplinar aquí involucrando a la gente del laboratorio y tal para pactar los volúmenes de sangre. No sé si alguna vez os han hecho una analítica, un hemograma, ¿vale? Nosotros lo hemos conseguido que sea con 0,7 mililitros, muy poquito, ¿vale? Y todo es, ¿no? Hablar con los de farmacia, hablar tal, pactar dentro del hospital porque los niños prematuros tienen anemia asociada a la prematuridad, pero la principal causa de la anemia es que los médicos les exsanguinamos con las analíticas. Entonces, bueno, pactar no solamente, aunque sea un hospital pediátrico donde yo trabajo, el niño prematuro, ya os digo, no es un niño pequeño, es otro mundo. Y entonces también, pues que todos hablemos el mismo idioma. Y el tema del oxígeno, ¿vale? Os hablaba al principio de la historia triste de la neonatología del oxígeno.
En los años 50 empezamos a ver, ¿no?, que el oxígeno era una droga salvadora y que tú el oxígeno salvaba a las personas. Entonces empezó a poner oxígeno y en el libro este de Silverman que os enseñaba al principio, que se llama Fibroplasia retrolental, que es como se llama la retinopatía del prematuro, historia de una parábola moderna, él cuenta, se ve las indicaciones médicas, fotocopias, ¿no?, que eran a mano, y se ve la fotocopia de la indicación médica. Entonces los médicos lo que ponían era que esté temperatura normal, que coma y oxígeno. Eso era el ABC del prematuro, ¿no? Y entonces empezó, bueno, el prematuro del recién nacido, porque en ese momento no eran grandes prematuros. Y entonces empezaron a ver, pues, que los niños se quedaban ciegos, ¿no? Y se calcula que en los años 60 hubo 10.000 ciegos en Estados Unidos por el mal uso del oxígeno. Pero lo que es más grave es que, claro, entonces empiezan a ver que se quedan ciegos, no saben muy bien por qué, cuando él te cuenta en el libro las diferentes hipótesis que tienen, pero cuando acaban sabiendo que es el oxígeno, les quitan el oxígeno a todos. Y entonces, ¿qué pasa? Que se empiezan a morir, ¿vale? Y entonces, más que ciegos, el problema es que hubo muchas muertes por no poner oxígeno a los que los necesitaban, ¿vale? Y esto, ¿cuánto oxígeno necesitan los niños prematuros hoy? Sabemos que mucho se relaciona con retinopatía a la prematuridad y eventualmente ceguera, y poco se relaciona con muerte, sigue siendo motivo de debate, ¿vale? Ya ha habido varios ensayos clínicos randomizando a los niños a diferentes niveles de saturación de oxígeno y todavía no lo tenemos claro. El último metaanálisis es del 2015, ¿eh?, que demostró que si les randomizabas a estar a límites altos, tenían más retinopatía, a límites bajos los niños se morían. Y nosotros, bueno, con estos grupos multidisciplinares que os digo, que he formado parte de varios de ellos, sobre todo con enfermería, pues hemos llegado a un pacto de límites de alarma, que son los que veis aquí. Bueno, el tercer punto que os quería contar es la genética y las células madre, ¿no? Cuando pensaba en esta charla hace unos años, en realidad hubiera puesto mucho más foco en la genética, ¿no? Ahora va ganando inteligencia artificial, algoritmos, pero hace unos años la genética parecía que iba a ser como nos iba a llevar por delante a todo, ¿no? En el día a día, es lo que iba a ser todo genética. Realmente en el siglo XX vimos grandes avances a nivel genético, ¿no? Tuvimos la secuencia completa del genoma humano, y lo que yo he visto en clínica es que cada vez miramos con más detalle el código genético. O sea, al principio pues era, por supuesto, saber el número de cromosomas, pero luego saber si había alguna mutación, pues bueno, nos costaba una cierta dificultad, y ahora cada vez más los niños, pero con cosas menores, os hablo de prematuros y no prematuros, se hace lo que se llama una secuenciación completa, ¿vale? Enseguida tenemos todo el código genético cada vez a precio más barato y nos bajan el dintel para poderlo pedir. O sea, se pide con bastante facilidad. ¿Qué pasa? Que entonces nos aparecen cosas pues, que no sabemos interpretar. Aparte de nombres que yo ya me pierdo, o sea, esto es una subespecialidad, de repente dices, yo le he pedido a este niño esto y ahora me sale una cosa que le condiciona, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo le explico esto a la familia? Porque estaba mirando, al leer todo el genoma del niño, pues aparecen cosas, y entonces, bueno, muy complicado, y cada vez variantes de significado desconocido, nos aparecen muchas de estas, no sabes qué quiere decir, pero ahora la tenemos ahí, hay que hacer un seguimiento, y un nuevo lenguaje que incluso, ya digo, a mí a veces me cuesta seguir. O sea, esto es una cosa que va a toda velocidad y difícil de seguir. En la prensa, ¿no?, pues van saltando noticias. Este es un niño que vino con, bueno, esto es en Estados Unidos, San Diego, con convulsiones, le hace una secuencia completa de su genoma, encuentran una mutación y le cambian el tratamiento a un fármaco para el que sí que va a responder a las convulsiones. Esto es verdad que no es ciencia ficción y cada vez va pasando más, ¿no? Y es verdad que el tener la genética mirada a este detalle, pues es compleja la interpretación, pero también nos permite más lo que en el grupo genético hablan, ¿no?, de personalizado, pues saber no solamente si el tipo de enfermedad, sino si vas a responder mejor o peor a un fármaco. Cada vez vamos aprendiendo más y es una cosa en claro crecimiento. Y las células madre en nuestro campo, en neonatología, pues bueno, están en fase preclínica, no las usamos en clínica, ¿no? Tendrían utilidad fundamentalmente, por lo que se está mirando, pero ya digo, en estudios en animales, para reparar cosas que se dañan, fundamentalmente el pulmón. Hemos dicho que lo dañamos mucho por la propia ventilación mecánica, ¿no? Entonces se ha intentado para tratar la displasia broncopulmonar, que es la enfermedad crónica pulmonar del recién nacido prematuro.
Y también asociado a nacer antes de tiempo, pues los niños pueden tener diferentes daños neurológicos, ¿no? Y cuando hay un daño constituido en la sustancia blanca, tal, pues poder utilizarlo. Se ha mirado sobre todo en infarto cerebral, que no es una situación única del prematuro, pasa en el recién nacido, pero ya os digo, estas son cosas que de momento están en fase preclínica. Vale, como retos heredados del siglo XX, yo os querría poner el foco en la resistencia a los antibióticos. ¿Vale? Es una cosa que no sé si habéis leído en la prensa, va saliendo de vez en cuando, ¿no? Y bueno, en las revistas científicas también, porque es realmente un gran problema de las UCIs y de los hospitales, ¿no? Cada vez tenemos bacterias más agresivas y no tenemos desde hace muchos años antibióticos nuevos, ¿no? Desarrollar un antibiótico lleva mucho tiempo, cuesta dinero y los grandes laboratorios están en otras cosas y entonces nos vamos quedando sin armas para tratar estas bacterias que van apareciendo y que van generando problemas, ¿no? Ya os digo que a veces salen pues, estos titulares, ¿no? De resistencias en diferentes hospitales. Nosotros periódicamente pues, tenemos que cerrar nuestra UCI porque aparece una bacteria de estas muy resistentes y tenemos miedo de que pase a los otros niños. Realmente este es un problema de salud global, no es del prematuro, sino es de salud global. Y los microorganismos que causan infección tienen diferentes tasas de resistencia en los distintos países, ¿no? Porque la política que hace que esto disminuya, como os digo, no depende solo de los hospitales. De hecho, se ve que la mayoría de los antibióticos no se prescriben en los grandes hospitales, sino que los reciben los animales. ¿No? Tenemos estas granjas de superproducciones, los animales muy cerca para que no enferman, les ponen diferentes antibióticos y nosotros estamos expuestos a estos antibióticos. Y de hecho, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, pues ya cadenas alimenticias que no utilizan animales que hayan recibido antibióticos, como que reciben diferentes categorías. Esto lo vi hace unos años y me sorprendió. Aquí, ¿no? En el AMG, pues también a veces puedes leer, mira, pues este animal ha sido criado sin antibióticos, lo que quiere decir que todos los demás entiendo que llevaban antibióticos. Entonces, claro, es un problema más complejo que no, de política sanitaria global, más allá de lo que se hace en los hospitales. Y como os digo, bueno, el gran reto para nosotros no es solo la supervivencia, o sea, vamos avanzando en cada vez bajar los límites de edad gestacional y yo cuando era residente los cuidados paliativos se aplicaban a los niños de 25 semanas, esto al principio de la residencia, pero bueno, digamos que ha acompañado en el fallecimiento en sala de partos a niños de 25 semanas y ahora hablábamos, ¿no?, que estamos en las 23 semanas, o sea que esto va bajando. Supone que cada 10 años se baja una semana. Evidentemente hay un límite biológico en el que no podremos bajar más. Y el cuidado del cerebro de los niños prematuros empieza desde bueno, antes de nacer, pero esto tendría que hablar un obstetra, ¿no? Pero después de nacer empieza desde el minuto cero, ¿no? Esta es una resonancia de un niño de 30 semanas. Fijaros el cerebro, lo liso que es, ¿vale? Versus el de un niño de 39 semanas. Entonces, el cerebro se está desarrollando igual que el pulmón, igual que el intestino, igual que la piel, delante de nosotros, ¿no? Y las cosas que nosotros hacemos están impactando sobre este cerebro. Hay multitud de procesos que están pasando a nivel de sinaptogénesis, migración neuronal, células que tienen que desaparecer y todo esto pasa en este periodo crítico de las 23 hasta las 40 semanas y luego de hecho continúa, ¿no? Pero entonces, claro, los fármacos, las cosas que tenemos que hacer, las analíticas, el dolor, el estrés, está impactando directamente sobre esto. Por eso os digo que no es un niño pequeño, ¿vale? Es un niño con unas condiciones diferentes. Y de hecho, el moto de la Vermont Oxford, ¿no?, que hablábamos, la gran base de datos con la que nos comparamos, es que todo el cuidado en el niño prematuro es el cuidado del cerebro. O sea, nosotros desde el minuto cero luchamos por la supervivencia, pero siempre estamos pensando en cuidar el cerebro. Si vemos los estados del recién nacido, que son, según describió Braselton, 6 estados, uno de los principales es el sueño. Y también cada vez aprendemos más que los niños prematuros sueñan de una manera diferente a lo que soñamos los adultos y lo que sueña un niño a término, ¿no? Los niños prematuros están mucho más tiempo en un sueño que se llama indeterminado, ¿no?
Y nosotros, los adultos, estamos sobre todo nuestros ciclos sueño-vigilia son más en fase no REM y un 20% estaría en fase REM. El término es al revés, o sea, está más en sueño activo o sueño REM, pero el recién nacido prematuro está una forma de dormir diferente. Sí que sabemos que es fundamental el dormir para todo este desarrollo cerebral, porque en el sueño REM es cuando se forman conexiones cerebrales, ¿vale? Y en el sueño no REM es cuando se hace la limpieza de las conexiones que, digamos, no son válidas. Entonces, preservar el sueño en las UCIs es uno de los grandes retos. Y si alguna vez habéis estado en una UCI, la nuestra es igual, una UCI de neonatos o una UCI cualquiera, imaginaros, ¿no?, un recién nacido en el que estamos haciendo pues continuas exploraciones, ecografías, analíticas, pases de visita, pinchazos, exploraciones y tal, y ese niño tiene que dormir, ¿no? Y entonces, ser conscientes de esto, nosotros como médicos, pues es una de las grandes revoluciones que he visto también en los últimos años, ¿no? No es muy sofisticado, es permitirles dormir. Y si están durmiendo, intentar respetar los sueños ciclo vigilia son de 90 minutos, son mucho más cortos que los nuestros, pero ser conscientes de que esto es importante. Y entonces, claro, aquí quiénes son nuestros grandes aliados, las familias, ¿vale? Las familias, nosotros cuando en una actividad, ¿no?, diaria, que hay muchas cosas pasando, pues tú haces tu prueba y dices, bueno, voy a hacer una ecografía, es un momentito, luego viene tal. Pero la familia, que las unidades ahora tienen abiertas las 24 horas la entrada para ellos, ¿no? Esto desde hace muchos años, cada vez se extiende más, nuestra unidad desde hace muchos años es así, están ahí todo el rato y están viendo toda esta interrupción o actividad, ¿no? Entonces, eh, es importante, bueno, darles esta información para que nos ayuden. Y está cada vez más sobre la mesa, ¿no?, lo que se llama el Family Integrated Care, las familias integradas en el cuidado, en la unidad y siendo una parte más del cuidado de estos recién nacidos, una parte esencial, porque además son los que mejor conocen a los niños. Entonces, esta es una idea que surgió nuevamente como el método madre canguro ante la escasez de enfermeras en Estonia, ¿vale? Vieron que no tenían suficiente enfermería y dijeron, bueno, pues lo que vamos a hacer es, tenemos aquí personas que encima son las padres, las familias de estos niños, vamos a enseñarles, ¿no?, progresivamente y que ellos nos ayuden en diferentes cosas, en el control de la infección, en el control de las alarmas que os hablaba del oxígeno, tal. Y lo que vieron, y esto es de una presentación de hace unos años del doctor de Canadá, porque lo cogió de Estonia y lo llevó a Canadá, que los niños que pertenecían a este grupo de Family Integrated Care estructurado, ¿vale?, pues tenían menos tasa de retinopatía, menos infección nosocomial, más tasa de lactancia materna, ¿vale? Claro, no es tan fácil porque sobre la mesa está claro, ¿no? Pero luego pues ahí puede haber roces con el equipo. Es decir, a veces pues enfermería, ¿no?, se siente sobre todo un poco cuál es mi papel entonces. Si la familia va a subir o bajar las alarmas, ¿qué hago yo? No sé, hay que hablar mucho y que el equipo, todo el mundo decir por qué es esto, ¿no? Que son unos aliados realmente, pero cómo hacerlo, bueno, cada familia además tiene su tiempo y hacer una manera organizada. Otra cosa que también cada vez nos pide más es que las familias estén integrados en los pases de visita, ¿no? Cuando hablamos 2 veces al día del niño, tal, que la familia esté presente. Pues esto también genera roces, porque hay gente que dice, hombre, claro, si el residente, ¿no?, pues está exponiendo la situación del niño y tiene dudas, cree que si está la familia delante le quita de alguna manera el, no sé cómo decir, valor científico y luego no van a confiar en él o ella, pero lo que está publicado es que al final que la familia asista a estos pases pues aumenta la confianza y mejora un poco, ¿no?, la satisfacción con el sistema. Nosotros no hacemos que estén sentados con nosotros en los pases de visita, que Paula estuvo en alguno por allá, la familia no está dentro. Y es una manera, ¿no?, un gran reto que tenemos sobre la mesa cómo hacerlo. Generalmente hacemos pequeñas reuniones con ellos en los que somos, pero ya es como un segundo round, ¿no? Cuando ya has hablado con el residente, pues hablamos y comentamos el plan y ellos nos dicen su visión, pero no hemos llegado al punto de que estén integrados de igual a igual en los pases de visita. Este es un libro que os pongo aquí súper interesante, a mí me encantó, es de Annie Jambier. Es una neonatóloga canadiense que tuvo una niña prematura y está escrito en francés
El libro está genial porque ella era una neonatóloga de 30 y pico años, parece que todo controlas, que te sabes las cosas de la prematuridad, ¿no? Y tienes una niña de 24 semanas en ese momento, Violet, y entonces te das cuenta pues que no sabías nada, ¿no? O que lo que tú te imaginabas del otro lado no tiene nada que ver. Ella cuenta pues cómo lo pasaba fatal haciendo método canguro, porque la niña hacía muchas apneas y entonces tenía mucho miedo y que le daba miedo hacer método canguro, pero que como madre neonatóloga no se atrevía a decir a las enfermeras no hacerlo, ¿no? Y también comenta todas las dificultades que tuvo con la lactancia materna, ¿no? Y que como se veía que como médico, pues que cuando tú vas ahí y le dices a la madre tienes que sacarte cada 3 horas y hombre, y si no tienes mucha leche cada 2 horas o cada hora y media, pues que luego cuando ella fue madre dijo, ostras, esto que estamos diciendo, sacarte leche 12 veces al día, realmente es complicado y que no sabía nada de cómo funcionaba un sacaleches y demás. Está muy bien y es muy, muy valiente. Y luego, de hecho, ella ha publicado varios, varios artículos. De hecho, yo tengo una búsqueda en PubMed solo no con ella y lo que va publicando me llega. De poco esto, ¿no? Ver desde el otro lado eh, pues lo que pasa cada día en la UCI neonatal, ¿no? Tiene un decálogo, por ejemplo, de consejos a los profesionales sanitarios, que el punto 1 es llámame por mi nombre, que está genial, ¿no? Bueno, entonces, cuando tú realmente sientas a las familias como igual dentro de una mesa de discusión, ¿no? Pues entonces aparecen cosas muy interesantes. Nosotros hemos hecho diferentes folletos de información a las familias como de lo que es un niño de 24 semanas, de 25 semanas, ¿no? Y un poco, no poniendo porcentajes porque sabemos que eso no vale para nada, pero un poco pues más o menos lo que esperamos, el pulmón, y un poco los cuidados que se pueden hacer. Y esto es un trabajo que hicieron en Canadá, Doctor Moore, que está público en Internet, y en sus folletos los hicieron con las familias. Porque, ¿qué pasa? Que si yo hablo de un niño de 24 semanas, es un niño muy pequeño, que la piel tal, no me doy cuenta que las familias no tienen la imagen, ¿no? Entonces, lo que ellos han hecho es, como veis, incluir fotografías. Fotografías de lo que realmente quiere decir cuidados intensivos. Esto es un niño en una UCI, lleva un tubo, lleva las cosas que yo sé que pasan en la UCI, pero que si no trabajas en una UCI no te vas a imaginar. Fijaros que creo que por aquí también hay una bolsa, una bolsa, ellos tienen otra bolsa para preservar la temperatura. O sea, las opciones, dicen, cuando un niño estos de los límites de viabilidad, hay opciones de cuidados intensivos, que es esto, con una foto, lo que sería cuidados intensivos un poco más, y lo que es cuidados paliativos, que tampoco es tal, sino que es que vamos a acompañar a tu hijo, a tu hija, no le vamos a abandonar, pero no le vamos a hacer esto, ¿no? Y también otra cosa es que incluyen pictogramas cuando hablan, ¿no?, de la supervivencia, pues ¿no?, con muñequitos, lo que quiere decir, que esto nos lo preguntan mucho, ¿cuántos sobreviven? ¿Cuánto porcentaje? ¿Cuánto es la discapacidad mayor? Lo que quiere decir discapacidad mayor, pero con pictogramas. Y a esto llegaron gracias a que pusieron las familias, ¿no? Son las que dijeron, porque a mí personalmente pues no se me hubiera ocurrido presentarlo de esta manera. También han cambiado los espacios, ¿no? O sea, las familias queremos que estén integradas en el cuidado, pues no pueden estar en una silla de plástico, ¿vale? No van a estar durante 3 meses en una silla de plástico al lado de su bebé las 24 horas. Entonces han cambiado los espacios. Esta foto de la izquierda es San Joan de Déu. Esta es una enfermera que se jubiló, Merche Marco, hace unos años aquí. Yo he trabajado con ella. Es decir, que esto no es el Pleistoceno, quiero decir. Y esto es como era nuestra unidad, ¿vale? Era una sala, y esto de hecho era casi un pasillo, yo no vi a las enfermeras vestidas así, pero sí que había un pasillo y había 3 niños, uno al lado del otro, ¿no?, con sillas ahí al lado para hacer el método canguro, y bueno, es como trabajábamos. Desde el año 2021, creo que fue más o menos coincidiendo con, sí, un poco antes o un poco después, más o menos 2021, un poco después del COVID, nos cambiamos a la nueva unidad que tenemos ahora, ¿vale? Es una unidad que, esta es la foto de la derecha, ¿no? Son la mayoría habitaciones individuales y que se ha hecho un esfuerzo por parte del hospital también para que haya un ambiente como más, dentro de que hay tecnología, como podéis ver, ¿no?, pero que sea, bueno, hay bastante madera y que haya como un ambiente como más hogareño, ¿no? Hablamos de la primera habitación para esta familia y su hijo, ¿no? Todas las habitaciones tienen unas tacas para que la mamá, papá pueda hacer método canguro, y detrás hay como una cama plegada, ¿vale?, para que la familia se pueda quedar por la noche. O sea que esto es lo que tenemos ahora. Y nada, para terminar os quería hablar de la placenta artificial, ¿no? Porque cuando hablas de prematuridad, novedades, el siglo, pues bueno, eso es
el posible cambio de paradigma del tratamiento que se ha abierto desde hace unos años. En realidad, se lleva investigando en placenta artificial muchos años, más de 50 años, ¿vale? Pero recientemente se ha dado como un nuevo impulso a esto, ¿no? Gracias especialmente al artículo del doctor Flick del 2017, que trabaja en Filadelfia. Y él presentó en este artículo, que de hecho está publicado en Nature Communications, un, unos corderos, ¿no?, prematuros de 110, 130 días. El cordero, la gestación es la mitad del tiempo que el humano. ¿Vale? Entonces, más o menos son como 5 meses de gestación, pues bueno, que han nacido como 2 meses antes el cordero, y demostró que podían estar en estos sistemas de placenta artificial durante un mes. En el mundo hay varios grupos que están haciendo esto. Como os digo, el que va más adelantado es el Dr. Flake de Filadelfia. Nosotros en el Clinic San Joan de Déu, liderados por el Dr. Gratacós, pues estamos haciendo un modelo desde hace, diría, unos 4 años, también desarrollando un modelo en oveja, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Este modelo se hace una cesárea a la oveja madre, como os digo, un poquito antes del término, entre 1 o 2 meses antes del término. El animal se sumerge bajo agua, o sea, se mantiene el medio líquido, cada equipo pues tiene su sistema, se cierra, y entonces a través de los vasos umbilicales se consigue la oxigenación de este cordero. ¿Vale? Esto es como un circuito parecido a la ECMO que usamos, y en el circuito pues se pone la nutrición intravenosa y se van haciendo los diferentes controles. Hay distintos modelos en el mundo y el problema, casi todos los grupos han hecho un modelo en oveja, y también hay un grupo de Canadá que ha trabajado con cerdos. El problema es que es bastante difícil decir, bueno, ¿cuál es el mejor modelo? ¿Cuánto tiempo queda para el humano? Que nos preguntan siempre. Es complicado, ¿vale? Porque cada modelo animal tiene sus particularidades. Es decir, el cordero, por ejemplo, su pulmón madura muy tarde, con lo cual, si tú harías el equivalente de un niño prematuro, pues ese pulmón es muy inmaduro. En cambio, hay otras estructuras como el cerebro que madura más rápido, ¿no? Los grupos han reportado diferentes grados de supervivencia. Es muy importante también que entendamos o que entendáis que esto no es un modelo que pretenda sustituir la gestación, ¿vale? Como el sistema se conecta a través de los vasos del ombligo, necesitas que haya un determinado tamaño para que la sangre pueda circular, y pasa por un oxigenador que limpia CO2 y da oxígeno al sujeto, en este caso a la oveja. Ok, así que nada, para terminar, he intentado transmitir, bueno, diferentes aspectos que me parecían importantes en el cuidado de la prematuridad. Quiero terminar también, ¿no?, con esta frase del doctor Silverman, que son tiempos en los que todo va muy rápido, pero que también es importante no ir demasiado rápido, ¿no? Y a veces no solo avanzar por avanzar, sino también, ¿no?, cambiando la frase en inglés, no hacer cualquier cosa, sino parar, sino al revés. O sea, quedar a veces la posibilidad de pararte y pensar un poco hacia dónde vamos. Como os decía, yo formo parte de la Comisión del Prematuro, que es un grupo de médicos y enfermeras que desde el año 2012 hemos hecho varios proyectos de mejora asistencial. En el grupo hemos intentado integrar a varias familias, hay 2 familias. Él es Sam Ramos, que es el padre de un niño prematuro y que compuso una canción para su hijo hace unos años. Y este es el grupo de placenta artificial, que es un grupo grande. El proyecto, como os digo, de investigación lleva 4 años o así, diría, en desarrollo. Está liderado por el doctor Gratacós. La mayoría son personas de obstetricia, pero hay gente de diferentes especialidades también, y por supuesto, y no solo médicos. Y nada, terminar con esta foto. Pues mira, el lunes dimos de alta a una niña de 22 semanas, por eso os digo que los límites van cambiando después de 110 días en el hospital. Es la segunda niña con 22 semanas que damos de alta del hospital, y le dieron una sorpresa porque el padre era muy fan de Star Wars y vinieron a visitarle esta legión, no sé, 501, y hicimos esta foto. Así que también se mezcla a veces el siglo XX con el siglo XXI. Así que nada, os doy las gracias por vuestra atención y estoy abierta a cualquier pregunta que queráis. Muchas gracias, Ruth. La verdad que ha sido encantador escucharte y
bueno, y aprender muchísimo, pero también muy cálida, ¿no? Muy tierna estas cuestiones. Em, yo voy a iniciar algunas preguntas mientras la gente va pensando. No es porque sea solidaria la gente, sino porque siempre me gusta preguntar. Así que, ¿qué es lo que no debería hacer alguien que modera? Pero ya, mira, no sé cómo decirte. Te preguntaré alguna cosita y después, si hay tiempo, te preguntaré más, ¿no? Me gustó esto de que, lo digo, y ahora te diré por qué me gustó. Me gustó mucho esta idea de que un niño prematuro no es un niño pequeño, y no es un adulto pequeño, ¿no? Es muy interesante esto porque en la definición de persona pequeña, o sea, de niño o niña, esto fue una cosa que fue muy importante que se advirtieran esto, ¿no? Es decir, porque durante muchísimo tiempo, hasta el siglo XVII, se pensó que los niños eran adultos pequeños, ¿no? Y no se había creado ningún sistema ni nada específico para los niños, ¿no? Entonces, es interesante cómo van surgiendo con este mismo criterio, otros momentos de las personas o de la humanidad, ¿no? Eh, Me llamó la atención, pero no sé si vi bien la imagen, el número digamos, que tenía Estados Unidos en ese mapa de supervivencia. ¿Me pareció a mí o no eran muchos? No, Eh, exacto, no, eran muchos. no, no, no es mucho. Es de los Ah, países donde, porque claro, Estados Unidos es enorme y sí, entonces hay grandes desigualdades y de hecho es uno también claro, yo no conozco mucho, yo conozco más Chicago, conozco bien y sé que, por ejemplo, en Chicago hay, según en la zona de Chicago, puede haber diferencias de hasta 10 años de la esperanza de vida, según la zona de... ah, Entonces, es verdad que es uno de los países donde más niños prematuros mueren ya, es porque, lo que me pareció, pero pensé, lo he mirado mal. pero porque son muchos y Claro, entonces, claro, al ser mucha población, también mueren más y luego también porque hay desigualdades. O sea, hay mucho número, con lo cual mueren claro. más y también porque hay desigualdades. No, y me quedé pensando, y esta es una pregunta ahora sí, si no, si podría tener que ver con las distancias a recorrer, ¿no? Porque tú decías, por ejemplo, que es importante que un niño prematuro o niña prematuro llegue a un hospital de tercer nivel donde están las tecnologías máximas, digamos, ¿no? Pero claro, una cosa es venir desde Viella, digo, porque para ver que he estado ahí, que estaba el helicóptero listo todo momento, hasta Barcelona, me imagino, y otra cosa son las distancias en América, ¿no? Entonces, y después veía esta cosa que tú mencionabas que se podía diagnosticar a distancia y demás, ¿no? Es decir, ¿tienen un cálculo de cuánto se necesita de tiempo para llevar un bebé de estos, de un sitio a otro? Es decir, ¿en cuánto tiempo tendría que llegar para que esto resultase, digamos, en algún sentido? Un bebé de esto, 24 semanas, 25 semanas. Porque esto debe ser uno de los criterios que usan también para saber si los mantienen o no los mantienen en el fondo del Pirineo, para decirlo rápidamente, ¿no? Sí, claro, yo creo que es eso, que de hecho cada estado en Estados Unidos es casi un Claro, país, claro. tendrá su organización, entonces, claro, es muy difícil hablar como de tal como nosotros, ¿no? El problema que nosotros tenemos de cara a indicar los transportes es cuando hay una amenaza de parto prematuro, claro, el tema es la predictibilidad de Claro, cuánto tardar en nacer. Porque, claro, lo que les da miedo es si se va a poner de parto en la ambulancia, mejor Viella, ¿sabes? claro, Que al claro, final claro. cualquier hospital es mejor que una ambulancia. Entonces, a veces no sabes la inminencia, ¿no? Por eso también están, y esto a los ginecólogos les cuesta mucho, tienen las medidas pues de la dilatación, el acortamiento del cuello, tal, pero buscan Claro. más marcadores en sangre que te ayuden un poco a decir, claro, hay una demora de 5 horas, pues me la puedo jugar. Pero a veces ellos, claro, si estás con una amenaza de parto prematuro, tienes que decidir qué es mejor, ¿no? Que sea aquí o que llegue a Barcelona. Es complicado. Claro. Cuando estás haciendo por lo que sea, o sea, los de Barcelona está claro y la idea también es centralizarlo todavía Claro, más. claro. Pensar que los resultados dentro de los niños de menos de 25 semanas, los súper prematuros, 22, 23, 24 semanas, es como una súper especialidad dentro de los niños Sí. prematuros. Y hay grandes cohortes que presentan los datos, ¿no? Y los que presentan los mejores datos en el corto y en el largo plazo en Europa son los países nórdicos, sobre todo Suecia. Y entonces Mm, nos fuimos a Estocolmo a aprender.
cómo lo hacían, ¿no? Cosas que no salen en los papers, sino en el día a día, porque mucha parte es el cuidado de enfermería, cosas que no salen publicadas. Y, por ejemplo, en Suecia lo tienen todo centralizado. En Estocolmo, en 3 hospitales, todos los niños prematuros de menos de 26 semanas van a uno solo. O sea, tienen un muy buen sistema de transporte, pero solo ven niños de menos de 26. Claro. Entonces, lo que implica de colocar Súper las vidas. especializado. Exacto. Luego ya les pasan al otro. Yo decía, claro, ellos tienen un súper buen sistema de transporte, pero claro, ¿qué pasa? Que tú, por ejemplo, aquí hay hospitales más pequeños que dicen, hombre, es que si nosotros no tenemos estos niños, no tenemos ingresos, no podemos sobrevivir como hospital. Y entonces Claro. al final hace falta como un ente superior que mire por el bien y que diga, pues no sé, estos niños tienen que ir, pues no sé, al Valle Brón, por decir algo. En Barcelona hay varios y vamos, sería imposible, ya os digo yo, que decir, pues que todos vayan al Vallebrón o que estamos a 3 kilómetros de distancia. No tiene a Sí, lo sí, mejor sí, sí. sentido que sea, ¿no? Pero esto no, vamos, hay como mucho tal, entonces tiene que ser alguien superior a los hospitales que vea los datos o que decida por lo que sea, pero vamos, por el bien de los niños y que Sí. se centralice todavía más de lo que hacemos. O sea, que esa es una de las claves, que como son niños tan frágiles y diferentes, cuantos más si nosotros tenemos 70, pero si tuviéramos 150, pues seguramente las cosas irían mejor, ¿no? Gracias, Ruth. Si hay manos, chicas, levanten. Si no, sigo preguntando yo, ¿eh? Eh, Vale, te hago una pregunta más, a pesar de que Paula levantó la mano y Carolina. Ruth, dos preguntas en realidad. ¿Tú crees que digamos, interés en la supervivencia cada vez de más niños, sé que es una pregunta muy complicada que si no puedes contestármela, no me la contestes, ¿eh? Si en esta vocación de sobrevivencia ha impactado la caída de la natalidad extrema que tenemos y el incremento de la maternidad hipermegatardía que también tenemos. Eh, yo creo que, o sea, los niños, la prematuridad está aumentando también porque por el aumento de las técnicas de reproducción asistida, gemelaridad, tal. Entonces eso sí que creo que aumenta la prematuridad. Y claro, esto no lo sé, claro, puede ser que al final hay de todo, ¿eh? O sea, cuando tienes estas conversaciones con las familias, hay personas que cuando tú hablas, un niño de 23 semanas, hablando, aunque ya digo, los porcentajes si tú tienes un niño de 23 semanas y tiene una discapacidad, para ti es el 100%. Pero bueno, para que os hagáis una idea de los números, más o menos en San Juan de Deu, un niño de 23 semanas tiene una supervivencia de más o menos la mitad, el 50%. Y más o menos la mitad tendrán una discapacidad moderada o grave cuando sean a los 2 años, que es cuando lo miramos, ¿vale? Estamos hablando de parálisis cerebral, sordera, ceguera. Ceguera prácticamente no existe, sordera es un 4%, y luego discapacidad cognitiva, que lo miramos con el Bailey, con diferentes cosas, bueno, por debajo, o sea, grave, me refiero, ¿vale? Es más o menos la mitad. Entonces, claro, cuando nunca hablamos de porcentajes, pero decimos la mayoría, tal, hay de todo. Hay familias que dicen, pues a por todas, tal, y hay gente que le parece desproporcionado. No sabría decir si impacta o no. Claro, sí que vemos pues esto, personas que han tenido varios abortos, que es como tienen esto 40 años, es su primer hijo, y no sé si en eso te puede influir a Sí, la sí, hora sí. de pedir, ¿no? Que hagamos más cosas. Paula, Gracias. Muchas gracias, Ruth. Ha sido, no sé, además muy completo, has hecho todo un recorrido, me ha venido muy bien además también a mí para ordenar así alguna idea, te lo agradezco mucho. Y tendría también muchas preguntas, pero bueno, voy a centrarme en un tema que es un poco lo que estoy trabajando ahora, creo que ya lo hemos hablado también alguna vez, ¿no? Pero es algo que he estado observando también mucho en la unidad, que es el tema, por un lado, esto que has mencionado, ¿no? Creo que has mencionado a Jamier, que decía llámame por mi nombre, ¿no? Referido, pues eso, al bebé, que esto es algo que a mí me ha interesado mucho desde que, bueno, pues que empecé el campo, ¿no? En el hospital, o sea, todo este esfuerzo que se hace por individualizar, ¿no? A ese paciente, me parece que es algo que soléis explicar también tanto a las familias como a los residentes, ¿no? La importancia, pues, de considerar a ese individuo como un ser único, ¿no? Entonces, si nos puedes explicar, por un lado, un poco qué importancia tiene eso y cómo repercute a su vez en el tema de las familias, ¿no? Volviendo un poco a Jean-Pierre también, pues cómo cambió para ella su experiencia al ser madre, ¿no? Y a pesar de ser neonatóloga, pues estas dificultades que ella tenía en ese día a día, o sea,
qué es lo que veis también, ¿no? En esos casos, las familias si tienen, pues un poco, no sé si tienen esta sensación ambivalente, ¿no? Por un lado, el querer personalizar, ¿no? O darle individualidad a ese bebé. Por el otro, esta dificultad individual, a lo mejor, respecto a la situación en la que están por miedo, o no sé si identificáis otros motivos. Y para terminar también, sí, no sé si lo puedes un poco enlazar, porque hablando con alguna profesional, me ha parecido muy interesante también el hecho de que en general, bueno, pues el norte de Europa, ¿no? Es el modelo a seguir un poco también en este tipo de cuidados. Las unidades también, como has explicado en Sant Joan de Déu, ¿no? Pues el hecho de que son unidades, pues que hay habitaciones individuales, como esto es importante, ¿no? Pues para reducir el ruido, reducir pues ciertas cosas un poco en el ambiente que pueden ser perniciosas para el bebé, pero sí que alguna profesional me ha dicho que quizás este modelo en España tenga más dificultad, ¿no? De ser aceptado, pues porque me decían un poco, bueno, es que somos una sociedad pues quizás más comunitaria, ¿no? Respecto a una sociedad del norte de Europa y que sí que, bueno, a pesar de que tienen por supuesto sus pros, pero que también la parte un poco en contra que veían en concreto de la sociedad española era esto, ¿no? Que necesitamos un poco más estar más en contacto, ¿no? Y que en el caso de los padres, de las madres, es algo muy positivo para ellos también igual compartir un espacio a pesar de que el otro sea más cómodo. Quería saber un poco tu opinión en este sentido. Y gracias. Bueno, de lo de los nombres, hay dos nombres, o sea, hay el nombre del niño de la niña. Cuando yo era residente, que os digo, no hace tanto, es que esto, pues era el N44, el N16, ¿vale? Esto ya, no, todos son Ana, Paula, tal. Pero los padres, muchas veces es eso, papi y mami. Mami, ¿cómo vas? Papi, tal. Claro, son personas que no estaban preparadas para tener el niño, hablando de la prematuridad. Generalmente es una cosa inesperada, así como en el resto de la gente tiene como, no sé, tenemos a nivel de, sin ser médico, pues hemos visto más visiones de niños con cáncer y tal, pero niños prematuros, la gente generalmente se queda bastante impactada. O sea, claro, la imagen que yo veo en el día a día no, entonces generalmente es primero una mezcla de culpa, ¿no? De por qué la madre, sobre todo, ¿no? De por qué estoy aquí, por qué estamos aquí, ¿no? Fijaros que una de las cosas que pasa es que el cuello del útero no es competente, o sea, es un nombre que seguro que ha puesto un nombre, incompetencia cervical. Es una de las cosas, incompetencia cervical. Tú, la madre, ya te están diciendo incompetente. Y nace tu niño de 23 semanas que va a estar 3 meses en una UCI. Entonces, es una cosa que las madres, generalmente, que si trabajó mucho, trabajó poco, hizo deporte, no sé qué tal, siempre están con el estrés. Si hay algo de infección, que es la causa más frecuente, he hecho algo para tal. Entonces, lo que dice Jean-Pierre es como, igual que te aprendes, médico, que estás leyendo esto, igual que te aprendes el hematocrito de 48, apréndete que me llamo María, porque me llamo María. Y preséntate, porque hay mucha gente ahí y no entiendo si tú eres obvia que eres neonatóloga, pero yo llego allí y no sé quién eres, ¿no? Entonces dice un poco esto, y es verdad que es un poco como el verles, pues esto, no como un mueble que dicen ellos a veces, ¿no? A veces están, por ejemplo, están ahí mucho tiempo al lado del niño, están las 24 horas. Vienes a hacer el cardiólogo viene a hacer una ecografía. Yo es que de verdad siento vergüenza ajena, ¿eh? Entiendo que no hay ningún cardiólogo en la sala, pero que están ahí haciendo la ecografía y empiezan, no, fíjate, velocidad de 2 metros, no sé, el ductus está para atrás. Y el padre o la madre, ¿qué tal? Mami, todo bien. Y se va. Y digo, o sea, de verdad, es que esto es como un poco como si fueras, es una falta de respeto. Esta persona que está ahí, además está ahí como escuchando y es esto, el mami y el papi lo decimos mucho. A mí personalmente se me dan muy mal los nombres, se me dan mejor las cifras, me tengo que esforzar, yo pienso en... Pero claro, porque realmente es como ver una persona al lado. En el tema de ver personas, y yo cuando empecé la neonatología, hace, pues eso, no sé, 18 años que llevo en Sant Joan de Déu, yo esto no lo veía. O sea, quiero decir que yo lo he tenido que aprender. No es algo con la que yo llegué allí y veía a un niño prematuro como una persona. Reconozco que no, porque son, pues esto, ¿no? Esto que os digo, la piel, no, ha sido un aprendizaje que he aprendido también de los mayores que me lo han hecho ver. También porque te proteges, ¿no? Si ves una persona, sufres más como profesional. Si ves un caso, sufres menos. Y entonces, claro, todo cambia, pero tienes que ver personas. Y para deciros un ejemplo de esto que a mí me impactó, cuando fuimos a Estocolmo en el año 2012, yo le pregunté a los médicos, ¿no? De allá, les dije, oye, ¿cómo dais de comer a estos niños? Porque tenemos la duda, ¿no? Les ponemos una sonda, les ponéis por bomba la alimentación o lo ponéis por gravedad, ¿vale? Pregunta médica. Y la doctora me dijo, lo que hacemos siempre es que no coman solos. Y yo, perdona. Me dice, no, siempre está alguien dándole la mano. Os he hablado de un niño de 600 gramos.
¿Por qué? Porque me dice, ¿tú a un niño de 5 años le dejarías comer solo? Y, no, claro, pues hombre, nosotros siempre hay alguien al lado. O la familia tal, estamos al lado mientras come, porque comer es un acto social, un poco a lo que dices, ¿no? De la segunda pregunta, y entonces estar solo. Y claro, yo me quedé, y os digo 2012, y dije 2012, yo este nivel no lo tenía. ¿Vale? O sea, que lo he tenido que. Fue como decir, vale, ella pensé, ha debido pensar que yo estoy. Y realmente es un aprendizaje, o sea, no es inmediato, ni incluso para las personas que llevamos tanto tiempo. Y luego, pues lo de las habitaciones individuales, sí, claro, a nosotros como profesionales nos costó mucho, porque antes en las salas abiertas no teníamos varias. Estas que os he enseñado del pasillo era una, pero luego teníamos la típica sala abierta con 10 niños ahí en C, una mesa en el centro. Y claro, para mí como médico, de un vistazo, controlaba la unidad. ¿Vale? Y entonces sabía un poco lo que estaba pasando, sabía el niño que estaba mal o veía a la enfermera que se ponía nerviosa o tal. Ahora están cerrados y tú no ves. Tenemos estos monitores desde fuera que nos pitan, los buscas, pero no los estás viendo, ¿no? No estás. Entonces, pero claro, es que estaban en sillas de plástico, es que estaban al lado uno de otro, tal. Entonces tú tienes que decir, bueno, claramente para mí es peor, para la familia no tiene nada que ver. El tema es que pues luego se ha perdido, si es verdad, esa parte. No todas las familias, claro, pueden estar las 24 horas, tienen otras niños, otras cosas que hacer, y entonces a veces los niños están solos dentro de estas habitaciones individuales, ¿no? Y entonces, pues bueno, no es el sistema perfecto y todavía probablemente estamos aprendiendo. A veces no hace falta tener una superunidad, nosotros tenemos una superunidad ahora, ¿vale? Es un poco lo que os digo, o sea, tener los conceptos de qué es importante y que la familia tiene que estar en el centro, ¿no? Y ya os digo, pues saber que primero que el recién nacido prematuro es una persona, que se merece nuestro respeto y es una persona, que se expresa de una manera diferente a lo que estamos expresando nosotros, pero que se expresa. Las familias son las familias y que tienen que sentarse, ya os digo, las pocas cosas que nosotros hemos conseguido hacer, cada vez hacemos más a nivel de proyectos de mejora de calidad, es que cuando una familia se sienta, y no se sienta desde un punto de vista paternalista, ¿no? Se sienta como un igual, oye, pues yo soy la madre, pues yo soy Ruth del Río, pues ¿qué te parece esto, no? Y tú, es que las cosas que dicen, yo nunca las podría llegar a decir. O sea, por mucha empatía, tú no ves lo que ven ellos. Y entonces ellos tienen que estar en la mesa y creo que el sistema de habitaciones individuales pues no es perfecto y necesita trabajo. Caro, Hola Ruth, un placer conocerte y bueno, y escucharte. En ese sentido comparto lo que ha dicho Diana y lo que ha dicho Paula. Yo aprendí muchas cosas en tu presentación. La verdad que a veces valdría la pena tener este tipo de presentaciones para... Bueno, ahora yo estoy justo dando una materia de introducción a la antropología en un grado que se llama Ciencia, Tecnología y Humanidades, ¿no? Y un poco el esfuerzo es repensar un poco cómo la ciencia va revisando, ¿no? Y las tecnologías van también siendo objeto de crítica social y de crítica disciplinaria. O sea que me parecieron muchas cuestiones que has señalado como muy interesantes en este sentido, porque obligan bueno, a revisar criterios, a ver cómo se toman decisiones, a ver qué aspectos también incluyen la participación de otros actores. Como que detecté en varias partes de tu explicación, ¿no? ¿Dónde podían estar los puntos en los que se necesitan dos o tres perspectivas para entender, bueno, cómo debemos avanzar o qué cosas debemos hacer de otra manera, ¿no? Y en ese sentido me preguntaba esto que señalaste un poco al pasar, pero bueno, a mí me llamó la atención porque como antropólogas estamos muy interesadas en ver, bueno, cómo se da esta relación con toda la diversidad de familias, ¿no? Y de niños, ¿no? Porque recién tú lo decías muy bien, ¿no? Y era una duda que yo tenía, si cuando hablábamos de la persona hablábamos solamente del niño o hablábamos de estas otras personas que a su vez, por ejemplo, en el caso de la madre, ha pasado por una situación tal vez traumática de parto o esté convaleciente con alguna problemática y que además, ¿no? Tiene que, bueno, tiene que afrontar el acompañamiento y el sostén de su hijo en estas circunstancias. Entonces, bueno, ¿cómo manejar un poco, y esta es la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los retos más difíciles que habéis encontrado en esto de, bueno, si entrenamos mucho a los padres y les damos un rol muy protagónico, de pronto puede haber
cierto personal de salud que se siente como desplazado en sus incumbencias o funciones, pero a su vez también integrar a las personas en ciertos espacios de diálogo donde, bueno, hay como mucho discurso que es incomprensible para la mayoría de nosotros, también, bueno, requiere de pensárselo un poco, ¿no? Quería preguntarte, bueno, ¿cuáles habían sido las distintas estrategias que habéis encontrado para, bueno, tratar de incluir a todos los que hay que incluir en determinados momentos y también tomar la decisión de dónde excluir, ¿no? Hay conversaciones de las cuales claramente tal vez los padres, ¿no? Digo los padres por decir las familias, no pueden participar, ¿no? Porque incluso sería hasta iatrogénico que participaran, ¿no? A veces en algunas cosas se hace más daño que lo que, bueno, que esta voluntad más inclusiva o de dar participación o de dar voz. No sé, que tal vez puedas comentar un poco más esto que me ha parecido interesante y que tiene que ver, porque de alguna manera es una... Trabajar con los discursos y las prácticas de las familias también es un tipo de tecnología, si se quiere, ¿no? Que no tiene que ver con aparatos, sino con, bueno, modificaciones sobre las relaciones sociales o sobre las prácticas sociales, ¿no? Sí, es muy buena pregunta y muy buena reflexión. A ver, nosotros no recibimos una formación especializada en esto, primer problema, ¿no? Y esta es otra de las cosas que es uno de los problemas de las habitaciones individuales. Es decir, antes en las salas grandes, bueno, por supuesto la intimidad se perdía, pero tú te fijabas en cómo hablaba el más mayor o el que llevaba más tiempo, ¿no? Ahora a veces, claro, se mete alguien, que también hay gente, no, ya os digo, que yo en el 2012, cuando me hablaron de dar la mano mientras comía, no lo había visto y llevaba bastantes años, ¿no? O sea, que hay gente que a lo mejor por formación, por lo que sea, por su persona, esto lo ve desde que empieza, puede ser, y otro lo tienes que aprender. Entonces, nosotros tenemos estas partes de simulación que nos ayudan mucho con actores, ya os digo, no sé cómo se forman, pero es increíble y te ponen, ¿no? Y te ponen dudas y te hacen como replantearte y como hay de briefing aprendes. También aprendes escuchando a compañeros más jóvenes o más mayores. Y yo creo que o sea, lo primero es lo que te digo, si tú, escuchar mucho, porque si tú escuchas, la gente te dice las cosas. El tema es Exacto. que a veces no escuchas, pero si tú escuchas, la gente te dice todo esto que os digo de la culpa, del tal, a mí me lo han dicho, no es que yo lo haya, es que como pasa mucha gente muy diferente y tal, pero las situaciones son comunes. Hay un artículo de Annie Jambier que está muy bien, que se llama algo como etiqueta, no sé, es que no sé, algo de tatuajes, no sé qué, son 3 palabras. Y ella dice que cuenta la historia de un padre que le pregunta si ella tiene tatuajes. Un padre que tiene un niño de prematuros y que no, que es muy hermético y que el niño está con problemas, un niño prematuro, y entonces, bueno, que a ella le cuesta llegar a él, digamos, explica en el artículo, ¿no? Y entonces el padre le pregunta un día que si ella tiene tatuajes. Y ella te dice, ostras, yo me quedo ahí en plan, porque ella debe tener un tatuaje, y dice, uy, este hombre no sé dónde me ha visto el tatuaje, igual me ha visto en Instagram y ha visto el tatuaje, y dice, y notaba esta de la enfermera, la mirada de la enfermera diciendo, a ver, esta pregunta es apropiada o no es apropiada, ¿no? Porque es un poco, dice, no sabes muy bien si pasa un poco el límite. Entonces ella decide decirle que sí, que tiene un tatuaje y que, bueno, sí, sí. Y entonces él le dice, yo tengo 2 tatuajes de 2 tortugas, son mi mujer y yo. Me quería hacer un tatuaje por nuestro hijo, pero me da miedo que muera. Entonces ella lo que reflexiona es, si tú no dices, o sea, si no hay una conversación real, la gente se va a quedar en la superficialidad, ¿no? Para que digamos que este señor se abra y diga, pues mira, tengo miedo de que muera mi hijo y por eso tal, lo he roto con un punto de conexión con el tatuaje, ¿no? Entonces, esto pasa a veces. Eh, es difícil también, ya digo, como dices, tiene que haber una distancia también. O sea, no hay que confundir el verles como personas con que tú les puedas cuidar, porque cuando tú hablas con ellos, no es como hablar con vosotras, ¿no? Yo sé que si digo una tal, les puedo hundir o les puedo... Entonces, es como que es un acto terapéutico el hablar con ellos. Estás haciendo una parte del acto médico, ¿no? Y entonces, pero tampoco puede ser decir, pues papá, porque entonces ven que no eres tú. O sea, de hecho, al final ellos pues se acaban cuando es que están tiempo, también te ven. Si es una relación de persona, saben si tú estás preocupada, vamos, al menos yo lo saben perfectamente. Y eso también hace que las cosas que pasan sean más reales. Entonces,
tiene que pasar, no hay una cosa clara. Yo creo que yo de la gente más mayor que del hospital pues he aprendido esto, por supuesto. O sea, yo cuando llegué a San Juan de Dios hace 18 años me acuerdo del jefe, doctor Crowell, preguntarme, yo ahí pues el niño pensaba que me lo sabía perfecto, ¿no? Que en estas cosas y me dice, bueno, ¿y cómo viene la familia al hospital? Y yo, perdón, o sea, ¿en autobús o cómo está llegando? O sea, como, claro, entiende a estas personas, ¿no? Sí, Y sí, entonces exacto. esto nos lo han inculcado, digamos, desde esta visión, desde la gente más mayor. Sí, y además me pareció súper interesante lo que has dicho al final, porque tiene que ver mucho con esto de escuchar, que es parar y esperar, ¿no? A veces esta, ¿no? Esta necesidad que tenemos de arreglar, ¿no? Lo que está ahí endeble, frágil, roto, ¿no? Nos hace que no podamos parar, ¿no? Y fíjate el ejemplo que has dado, ¿no? Parar y pensar que puede haber otra intencionalidad detrás de una pregunta, abre el oído a escuchar otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que es cierto, como dices tú también, cuando uno se predispone a escuchar, tiene que escuchar todo, ¿no? Y a veces todo eso que escuchas, no sé si siempre lo puedes, ¿no? Metabolizar en el sentido de cosas que puedes hacer tú desde tu lugar para, ¿no? Para también hacer espacio a todo eso que las personas hacen, porque también es cierto que me interesó esto que dijiste de presentarse, porque cuántas veces hemos estado en hospitales y vemos cómo las personas ven a cualquiera con una bata, ¿no? Y tienen miles de preguntas, ¿no? Y de hecho, no sé, nosotras nos hemos dado altas y cosas en los hospitales cuando hemos ido a hacer observación de casualidad, porque claro, te pones una bata, te escudas en cierta homogeneidad de un rol, pero las personas tienen preguntas que no siempre todos pueden contestar, ¿no? Y entonces esto es como muy importante, establecer ese vínculo a pesar de que tiene un costo, como dices, ¿no? Tiene un costo personal y tiene un costo, bueno, un costo de tiempo, un costo de pensar cosas, ¿no? Bueno, Muchísimas me ha gracias. encantado escucharte. Ruth, yo me queda alguna pequeña pregunta que voy a abusar de tu, más que pregunta, me quedé encantada con esto de cómo acercar la información a la gente, ¿no? De esto que comentabas de este grupo canadiense, ¿no? Porque esto es una cosa que nosotros hemos visto en casi todos los proyectos de salud en los que hemos estado, ¿no? Es decir, claro, los médicos y las médicas, como me imagino, como nosotros los antropólogos y las antropólogas tenemos nuestro propio slang, ¿no? Y hablamos en la nuestra, digamos, ¿no? Entonces, yo me he cansado de escuchar a los médicos decirle de 4 maneras diferentes, darle 4 nombres diferentes a una misma cosa, digamos, ¿no? Entonces, claro, el paciente o la paciente se hace un puré mental con esto, ¿no? Porque, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, por ejemplo, en reproducción asistida, ¿no? Ahora le hablan de óvulo, después de ovocito, después de huevo, después de, pero esto siempre, de gameto femenino, pero claro, el que no está en tema, para esto son 4 cosas, digamos, ¿no? Y no tiene por qué saberlo, ¿no? O, bueno, una regla abundante o dolorosa. ¿Qué quiere decir esto? Abundante, cuán dolorosa, cuánto significa, ¿no? Es decir, es muy complejo esto, ¿no? Para la persona que escucha. Me parece sumamente interesante esto, de cómo encontrarle la vuelta, ¿no? Y luego, lo que te he escuchado decir muy a menudo fue el pactar, hablar, pactar, comentar, ¿no? Es decir, hay una tarea de, ¿no? De transicionar, de comprender, bueno, y lo decías con las enfermeras, con los cardiólogos, con los del laboratorio que vienen a buscar sangre a cada rato para un niño que tiene nada, digamos, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Y entonces me llevó a pensar que ahora voy a ver si los puedo pasar, no sé si leyeron este fin de semana, creo que fue, en el diario, una nota acerca de este tema, ¿no? Acerca de, bueno, cuán no preparados se encuentran muchas veces los médicos y las médicas para según qué tareas, ¿no? Cómo las de escuchar, explicar, etcétera, ¿no? Y, bueno, el periódico planteaba, bueno, las universidades tienen que incluir formación adicional a una carrera que ya dura 6 años, más 5 de especialidad son 11, más no sé qué y no sé cuánto, digamos, ¿no? Entonces volvemos a esta idea, o yo vuelvo a hablar de esta idea que cuesta entrarla, que es, bueno, se van a necesitar incorporar otras profesiones, ¿no? Como en su momento se incorporó la psicología, el trabajo social, la enfermería, ¿no? Porque no, es muy difícil abarcar todo. ¿Tú cómo ves esto?
¿cómo ves la complementariedad disciplinar en estas cuestiones, ¿no? Porque yo como antropóloga digo, ¿para qué preparar a un médico para según qué cosas cuando los antropólogos estudiamos 5 años para esas cosas? Digo, ¿no? Sí, Exacto, ¿no? Es decir, vamos a preparar médicos para que escuchen y hagan empatía y estén atentos a la diversidad y demás. Es la carrera de antropología. Digo, ¿no sería más útil incorporar antropólogos como alguna vez incorporaron psicólogos? Digo antropólogos porque yo soy antropóloga, pero digo psicólogos sociales, yo qué sé, mediadores culturales. ¿Tú cómo percibes esto, Ruth? sí, sí, nosotros, bueno, de hecho, totalmente. O sea, yo he aprendido, vamos, ahora no sé cómo será la carrera, nosotros en la carrera, cuando yo estudié, esto no se hablaba directamente. O sea, soy una generación un poco intermedia, pero bueno, era como, o sea, para nada. Ahora no sé si cada vez van teniendo un poco más, alguna cosa más. Y nosotros en el hospital sí que tenemos, o sea, de hecho hay un día a la semana que hay hay muchos otros profesionales aparte de médicos y tenemos una reunión con ellos un día a la semana. Hay psicóloga, mediadora cultural, trabajadora social, no hay antropólogo. Pero sí que hay fundamentalmente esto, mediador cultural, vamos, total, es que mediador cultural fundamental. Y a veces la gente lo confunde con traducción, ¿no? No, pues es que hay no sé quién que habla árabe, no, no, es que hace un trabajo totalmente diferente, no es traducir lo que tú estás diciendo, ¿no? Y sí que hay una persona que hace, y psicología, también psicología se ha ofrecido también para nosotros, lo que pasa que nunca acaba de funcionar muy bien, no sé, o sea, que realmente nos haría falta también, pero cuando se han intentado organizar sesiones comunes o hacemos cierres de cuando un paciente fallece y entonces hay un cierre emocional, un cierre médico y un cierre emocional. Hay una psicóloga, una enfermera que lo modula, pero antropólogos no están incorporados. Totalmente de acuerdo en que nos aportaría mucho. Es que es una. Yo a veces pienso o sea, la riqueza humana, de una complejidad de nuestra profesión es impresionante. O sea, os podría contar miles de historias que yo, si no hubiera tenido esta profesión, nunca hubiera vivido, porque la gente está en un momento muy frágil y nosotros estamos ahí con ellos y entonces aprendemos mucho de las personas, ¿no? De cómo afrontan la enfermedad, la dificultad, la muerte, la vida, de totalmente todos los lados sociales, ¿no? Y entonces, claro, y lo haces con tus armas y seguramente mal, muchas veces, ¿no? Y entonces, claramente veo que hay un papel sin ninguna duda, vamos. Hay una historia no fue un niño prematuro, pero me acuerdo, esto no, bueno, ahora me he acordado al ver un poco la competencia cultural, ¿no? Era un niño hace unos años que tenía a ver cómo tenía una hemorragia cerebral y eran del Hare Krishna, y entonces nos pidieron, el niño tenía una lesión cerebral muy importante, que quitáramos las medidas en el momento del amanecer, porque para ellos era importante que no falleciera de noche, ¿no? Entonces, la médico que escribió el curso, escribíamos, pues puso, bueno, lo hablamos en el pase, de los padres querían que quitáramos todas las medidas de madrugada y la persona que estaba de guardia dijo, de acuerdo, y era como a las 5 de la mañana. Entonces, el pase, la persona que escribió pone, los padres son de una secta, punto. ¡Oh! Eh, Empieza a escribir, papá, no sé cuántos, pues, voy, y acaba poniendo, el niño fallece según las creencias religiosas de los padres. O sea, en un folio y viendo el tal pasó de secta a creencias religiosas y no sé qué y tal. Y bueno, entonces el hospital también os digo que en este sentido sí que tiene esta vocación en general como institución, ¿no? De, bueno, respetar la multiculturalidad, la diversidad y tal, pero claro, a nosotros nos falta mucha formación, sin ninguna duda. No, no, si yo realmente, bueno, de San Juan de Deus lo sabemos y creo que también la diversidad creciente que tenemos en la sociedad, hoy hablábamos, no me acuerdo con quién, creo que era acá con Carolina, que había más diversidad cultural, étnica y racial en España o en Cataluña que en Bangladesh probablemente, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que también hay, bueno, bueno, no casualmente hablo de la antropología, digamos, ¿no? Hay una enorme diversidad en lo que consideramos nuestra cultura también, a nivel de, bueno, expectativas, funcionamiento y demás. Aquello de, bueno, cada familia es un mundo. Yo no sé si cada familia realmente es un mundo, que en parte sí, pero tendemos a pensar que la diversidad está ahí, ¿no? En el cambio de lengua, de color, etcétera, ¿no? Y Sí, también es cierto que en tanto y en cuanto las normativas sociales han ido siendo cada vez más tolerantes en todo sentido, digamos, ¿no? De género, de no sé qué, hay una enorme diversidad también a nivel de las familias en general, ¿no? De las personas en general, ¿no? Que a veces, bueno, porque no tienen otro color o porque no tienen otra religión o porque no tienen otras cosas, no se tienen en cuenta, ¿no? Es decir, no he podido pasarles ahora el artículo después te los paso, pero era muy interesante, ¿no? La respuesta de los médicos o de los ecografistas en este caso, a una posible pérdida, ¿no? De embarazo, que además lo empezaban el artículo con una pérdida de embarazo, ¿no? Claro, tú decías, a veces la gente se protege, evidentemente, y esto es así realmente, ¿no? Es decir, cómo encontrar el equilibrio es el gran qué aquí, ¿no? De estos temas, ¿no? Realmente, ¿no? Claro, ¿qué querías agregar? No, una cosita breve con relación a la pregunta que le has hecho a Ruth, y es, bueno, si tú crees que para que las antropólogas y antropólogos formemos parte de los equipos de salud, ¿cuál te parece a ti que que serían los cambios? ¿Sería una cuestión de cambio de cultura organizacional? ¿Sería un cambio de mirada de los cuidados o la relación con los pacientes y sus familias? ¿Sería una cuestión presupuestaria? ¿Sería una cuestión, no sé, institucional? ¿Qué es lo que tú ves como posibilidades o como limitaciones para que nos integremos más y podamos trabajar juntos? ¿a mí me dices? Sí, a ti. A ti No, con yo tus 18 años en San Juan de Deu. A ver. no, yo creo que esto es como, o sea, es todo, no quiero decir que, pues, ¿qué me vas a decir? Si una incubadora vale 30.000 euros, cuando sabemos que se puede hacer por 300, pues no me dirás. O sea, al final, Claro. es que al final es si tú crees que esto es importante, el dinero es todo relativo. O sea, no tiene ningún, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Entonces, creo que hay hospitales, ayer oía en la radio, hablaban de los payapupas, si conocéis, payasos que están integrados en Sant Joan de Déu. Fue el primer hospital en Cataluña donde empezaron, y ellos ahora están, lo oían en la radio y sé que están en varios en Cataluña, y entonces comentaban que había sido más o menos fácil entre hospitales y que Sant Joan de Déu tiene esta vocación humanista que viene desde, bueno, desde su fundación, que fue el primero. No sé si sería igual con todo, pero bueno, que entiendo. Y también hablaban de las dificultades que habían tenido pues, en servicios de adultos, o gente que piensa pues, que realmente eso es que pinta un payaso en un paciente que está mal visto, que eso no va con la medicina, o no sé. Hablaban en esta entrevista las personas de payapupas. Entonces, al final es como, ¿no?, psicología, ¿no? Nosotros hay muchas personas, cuando hablamos de que hay una psicóloga disponible, familias que no dicen, no, yo el psicólogo no estoy mal, yo no estoy mal. Entonces, claro, pues es un poco, ¿no?, de poner en valor vuestra visión, que ya veo, o sea, ya os digo que claramente pues tenéis una formación que nadie de allí tiene, ¿no? Y creer que es importante. Yo creo que una vez que eso se demuestra, vamos, no sé, claro, yo no muevo el dinero, pero claramente el problema es que poner en valor realmente lo que, bueno, y lo que estamos diciendo, ¿no? Con la complejidad en la que se están convirtiendo los hospitales y ya, exacto, no solamente pues diferentes, es que es un sitio en el que hay mucha tensión, ¿no? O sea, en mi unidad, quiero decir que ahí está la sombra de poder salir adelante durante mucho tiempo, y entonces eso supone un estrés a cualquier persona que es una situación única. Por eso digo que entonces eso, poderlo afrontar desde otra manera, complementaria y sumar, ¿no? Para mí no hay ninguna duda, vamos.
Sí, realmente. Bueno, yo creo que todo lleva sus tiempos y sus cuestiones, ¿no? Yo una vez escuché, me acuerdo de ahí salió esta idea, hace muchos años, a Fusté, que es cardiólogo, ¿no? Este señor tan interesante, ¿no? Y Sí. diciendo un poco esto, ¿no? Dice, claro, tener una medicina tan especializada como tenemos ahora y tan eficiente, y tan crecientemente eficiente además, requiere de una formación tan larga y tan obsesiva, porque además hay que estar al día de todo, que no podemos pretender formar a médicos y médicas en todo. Tenemos que acompañar, así como ha surgido el ecografista y no sé qué, no sé cuánto, tenemos que proveerles de complementariedad, porque a la que los sacamos de la hiperespecialización los desviamos de lo que tienen que hacer, digamos, ¿no? Y no vamos a conseguir, y yo creo que era muy, bueno, muy interesante lo que comentaba el señor, ¿no? Julia, ha quedado ahí el artículo que os dije, ¿eh? Léanlo porque no tiene desperdicio, Ruth, respecto a eso que decías tú de que ni saludan ni nada, ¿eh? Es de este sábado, domingo en la prensa, ¿eh? Julia. Hola Ruth, muchas gracias. Yo soy socióloga y hago un doctorado, entre otras cosas, sobre actitudes y opiniones hacia tecnologías como la placenta artificial, ¿no? En la población. Y quería hacerte una pregunta, al hilo de lo que estabas hablando, si tú has vivido experiencias de rechazo por parte de los padres hacia, sí, hacia intervenciones mm, que tienen que ver con herramientas de biotecnología, ¿no? Como en el caso que pudiera llegar a ser la placenta artificial. Y luego también me quería preguntarte si vosotros soléis explicar a los padres qué es lo que se va a hacer con sus bebés, ¿no? O con sus hijos o como ellos los consideren, ¿no? Si les explicáis un poco, no sé, por ejemplo, en el caso de la placenta artificial, yo hasta ahora creía que no sustituye a una gestación humana como tal, ¿no? Pero el propio nombre te lleva a pensar que un poco sí, ¿no? O sea, es un poco terminar de gestar, ¿no? A ese bebé tan pequeñito y tan prematuro, ¿no? Y eso quería preguntarte también que si introducir las tecnologías a los padres, ¿se las explicáis? ¿O no? ¿O cómo lo hacéis? O bueno, eso. Y muchas gracias. Vale, gracias por tu pregunta. Sí, o sea, lo explicamos hablando de prematuridad. Es decir, a veces hablamos con madres que tienen amenaza de parto prematuro, ¿no? Y entonces nos piden los obstetras bajad por si nace, ¿no? Vamos, imaginamos que es un niño de una gestante de 27 semanas. Entonces bajamos. Somos los neonatólogos, tal. Si nace tu hijo ahora, lo que pasaría es esto, ¿vale? Le explicamos pues no estaríamos allí, unas personas en sala de partos, luego pondremos esta bolsa de plástico, tal. El tema es que explicamos y yo no sé muy bien qué se imaginan. Por eso os digo que me gustan, porque claro, vosotros ahora si no os dijeras, vamos a una bolsa de plástico, pues no sé, pero claro, es que la gente no sé qué se imagina de bolsa de plástico o si le dices a un niño más pequeño, le ponemos un tubo para respirar, pues yo no sé muy bien lo que están. Os digo un ejemplo, tuvimos una niña hace unos años que venían, claro, nació prematura, estaban en la playa de Sitges y la madre se puso de parto. Y llegaron a San Juan de Déu con las chancletas de la playa y la madre y yo estaba de guardia. Estaban de 25 semanas la madre. Yo les expliqué lo que iba a pasar si nacía, qué tal, que estábamos preparados, qué tal. Intentas también no hablar mucho porque es un momento de mucho estrés, ¿vale? También dices, ¿lo habéis entendido? ¿Tenéis preguntas? Estuve una hora sentada, ¿vale? La niña nació por la noche y estuvo en San Juan de Déu y se fue de alta. Cuando se fue de alta, yo les dije a la familia, yo no llevé a la niña en el día a día después, o sea, no estuvo en mi equipo. Pero le pregunté a la familia, ostras, me acuerdo mucho del primer día cuando llegasteis, cuando estuvimos hablando y tal. Y la madre me dijo, yo no me acuerdo de nada. Y yo había estado una hora sentada ya con unas... Entonces, claro, es esto que para mí es muy obvio cuando yo digo, vamos a intubarle o le llevará no sé qué tal, pero no sé lo que la gente se está imaginando. O le llevará un respirador, pero claro, no sé muy bien si la gente sabe. Una sonda para comer, no sé qué. Por eso toda esta parte de tener documentos visuales va bien. Lo que pasa es que también hay que tener cuidado porque si te pegan toda la información de visual 23 semanas te dan natal y luego no naces, o sea, también es un momento emocional muy difícil. Entonces, ¿qué información dar ahí? Es muy complicado, es súper complicado. Y nosotros tenemos folletos para, ya os digo, de las diferentes edades gestacionales que hicimos con las enfermeras que miraron los padres y que nunca hemos llegado a dar porque no nos poníamos de acuerdo.
Por deciros un ejemplo, el de los niños de 23 semanas, que queríamos poner, que eran cuidados paliativos y tal, zona gris, una madre lo leyó y me dijo, es que pon que se pueden morir, no está claro, se pueden morir. Claro, entonces es muy complejo y probablemente vosotros nos podríais ayudar desde un punto de vista antropológico a cómo afrontar esto. Nosotros tenemos dificultades. La placenta artificial dentro del grupo, a ver, yo creo que se lo he dicho a ellos también, ¿no? Ya digo, yo soy parte de un grupo grande y a veces lo hemos discutido, ¿no? Para mí, nombre de placenta artificial no es un buen nombre, ¿vale? Porque es que habla ya de artificial y placenta, entonces es como que te va a la imagen, no es un buen nombre para lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? O sea, lo que estamos haciendo a día de hoy, evidentemente es artificial, también es artificial que un niño prematuro le intubes, nada más nacer de 23 semanas, ¿no? Es una asistencia artificial, porque es que un niño de 24 semanas, 500 gramos que le intubas, un respirador, la piel que os he enseñado y tal, pues eso tampoco es natural. Claro, entonces aquí se mete el y entonces la gente yo creo que se puede ir a, pues eso, gestación totalmente así y realmente técnicamente no es viable a día de hoy, pero tampoco nos tenemos que engañar. Claro, yo no sé si esto va a ser, o sea, a día de hoy con lo que tenemos no es viable porque los catéteres que tenemos para ir por a través del ombligo no caben en un feto de 15 semanas. Ahora, ¿esto nunca va a ser posible? Pues no lo sé. Entonces también ellos le están dando vueltas, o no sé muy bien, a probablemente cambiar el nombre. Y claro, todas las connotaciones de lo que es placenta artificial, la idea detrás de esto es que estén durante un tiempo en la que se evitan las complicaciones más grandes asociadas a la prematuridad, sobre todo en el pulmón, en el intestino y en la piel, ¿no? El pulmón, porque el pulmón no está funcionando, se oxigena por esta membrana que conectamos al sistema, el intestino no funciona, le damos nutrición intravenosa y la piel está en un medio líquido. Entonces la idea es que estén no hasta las 40 semanas, ¿no? En el caso de un humano, sino que estuvieran durante un mes evitando las complicaciones más grandes de la prematuridad y luego continuar los cuidados tradicionales. Eso es un poco la idea que hay de los diferentes grupos que están trabajando en esto. Muchas gracias, Ruth. No te imaginas la cantidad de veces que nos hemos encontrado con eso que tú comentas, ¿no? De alguien a quien le has estado, por ejemplo, pues yo trabajé mucho tiempo en adopción en los 90, en los fines de los 90 y también en reproducción asistida, ¿no? Y gente a la que le han explicado todo, ¿no? Y no recuerdan nada, ¿no? Están o en shock o en lo que sea, ¿no? Por eso es que, yo siempre digo hay que volver y volver, ¿no? Porque, o esperar el momento, porque es tal cual dicen, ¿no? Nosotros tenemos madres adoptivas que decían, pues a mí no me dijeron nada de esto. Y nosotros le decíamos, pero ¿cómo no? Estábamos ahí, ¿no? Pero están escuchando desde otro lugar, ¿no? Desde otras circunstancias, una cosa interesantísima, ¿no? No, y sobre placenta artificial, yo llevo el Work Package de la parte social de placenta artificial, ¿no? Y lo llevamos desde AFIN también, ¿no? Con Paula y demás, ¿no? Y yo creo que, bueno, en la última reunión de comité científico, supongo que te enteraste, se está replanteando el tema de la denominación, ¿eh? Un poco por esto que tú mencionas, ¿no? Incluso por el tema de, bueno, ¿qué entiende la familia sobre todo, ¿no? Porque si esto tira adelante, una de las cuestiones que hay que pensar es, bueno, hay que hablar con las familias si están de acuerdo, si no están de acuerdo, que este es el gran tema, digamos, ¿no? De tirar adelante una cuestión así y demás. Y bueno, y esto que comentaba Julia, ¿no? Que bueno, mucha gente piensa en la ectogénesis y en no sé si vamos a reemplazarlo, bueno, y salen las de no somos vasijas también, y ahora de encima además esto, o la gente que está, ¿no? Es decir, esta idea de vamos a hacer, bueno, además de gametogénesis, otras cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor se evoluciona hacia alguna otra denominación que permita, bueno, que no será fácil, me imagino, porque debe ser, ¿no? Realmente difícil de resolver, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido una cuestión fantástica esta Ruth, que espero que sea la primera, pero no la última. De hecho, voy a hacer aquí ya dejar planteada una invitación formal para el momento en que te convoquemos. Estamos organizando, no para lo inmediato, pero sí un poco más adelante. Nosotros tenemos una serie de podcasts en Afín que se llama Conversaciones Afines, que las pueden encontrar en Spotify y demás, que van sobre todos estos temas, y tenemos previsto organizar una sobre prematuridad, ¿no? Así que espero aquí formalmente invito a cuando la hagamos para tener una conversación para
podcasts también sobre esto, porque yo realmente creo que, bueno, que tienes una forma de explicar también y de comentar que será muy útil, bueno, no solo para gente que estamos en la universidad, que evidentemente también, sino para cualquier persona que quiera, pueda escuchar y esté muy interesada en estos temas, ¿no? O informarse sobre estas cuestiones, ¿no? Y no Así es que para meter muchísimas presión, gracias. pero como quedó grabado, Ruth, ya creo que no puedes decirnos que no luego. Exacto, ¿no? Y por eso lo estoy haciendo, ¿no? Digamos, hay toda una cuestión aquí muy, muy, muy compleja, ¿no? Muy coercitivo esta invitación. Comprometida, ¿no? Bueno, y a todas las personas que han estado presentes, bueno, fantástico, muchísimas gracias que hayan estado aquí y acompañándonos con preguntas y con comentarios y demás, y bueno, nos vemos en los siguientes. Muchísimas Solo quería gracias. decir, muchas gracias, muchas gracias y por supuesto que sí, aprovecho antes de que... Pero bueno, gracias, de verdad que para mí ha sido también muy, muy enriquecedor y me gusta mucho ver, ¿no?, vuestra manera de entender y encantada en aprender. Y quería haber acabado el seminario, pero con una canción, ¿vale?, que hizo el padre de un niño prematuro, Sam Ramos, a su hijo Neil. Entonces, no sé si son 3 minutos si queréis, porque así Sí, la acabamos. escuchamos, claro, Es un claro. niño, la canción la hice hace como 7, 8 años, ¿vale? Y al final veréis algunas imágenes de cómo era la antigua unidad porque sale el niño. Entonces es una canción que está en YouTube, que es lo que veríamos aquí, pero podemos intentar ver si se ve, ¿vale? Y ya, si os parece, terminamos. Sí, sí, genial, genial. Sentir bé. Veig passar els àngels que em bressolen amb la llum. Sento un tic-tac, però s'ha aturat. Veig com t'agafa arrossegant-nos vora el mar. Si decideixes quedar-te a prop de mi, et portaré als camins secrets, t'ensenyaré a volar el meu sol. Existeix un lloc on només hi ha pau, allà on només els més valents s'hi poden quedar. No tens cap por, però jo ja no puc més. Tu tens la força de qui vol estar. Costa trobar avui herois com tu. Et seguiré sempre i em vagis. Caminarem sobre l'oceà. Dibuixarem plegats els somnis. Si promets, compta amb mi al teu costat. Lluny aquell jardí, veig volar l'ocell blau que ens va prometre que amb la força el podríem seguir. És una batalla en la que lluitem plegats. No hi ha banderes ni soldats armats. Costa trobar avui herois com tu. Et seguiré sempre i em vagis. Caminarem sobre l'oceà. Si et sents cansat, entre tots dos serem la suma fins al final.
pues ya está. Qué bonito que está, que lo hizo, muy bien. Me quedé con el link, por si lo queremos poner también en la... Bueno, no Sí, sé y si... o sea, el niño tiene ahora como 10, 11 años, pero nosotros cuando celebramos el Día de la Prematuridad viene y toca la canción, o sea Qué que bien. también estaría seguro que, vamos, que incluso podría tocar si queréis hacer algo con él. Fantástico, fantástico. Muchísimas gracias, Ruth. Espero que nos sigamos viendo. Gracias también a Paula por haber hecho este link, este contacto que nos ha permitido tenerte aquí. Y bueno, seguimos en contacto, todos y todas, bueno, todas, porque ahora somos todas chicas también. Y a ver si van saliendo otras cositas y nos seguimos viendo. ¿M? Muy Vale, bien, un abrazo, que vaya muy, Gracias, muy gracias. bien. Ruth. Buenas Gracias. tardes. Un Chao. abrazo. Adiós. Chao. Adiós, muchas gracias.